Hace poco más de 900 años, emerge la figura de uno de los estrategas militares más importantes de todos los tiempos, porque todos los reyes querían tenerle al frente de sus tropas. Un guerrero que, según cuentan sus contemporáneos, jamás perdió ni una sola batalla. Se forjó casi como un ser mitológico, legendario, que incluso tras ser muerto seguía luchando y venciendo en diferentes batallas. Su alma, su espíritu errante, dicen que se aparece como una nebulosa milagrosa y que era casi como un guerrero tocado por el dedo de Dios. Aunque claro, los enemigos decían que estaba tocado por el mismísimo diablo. Y esta es la historia de un guerrero español, quizá el más famoso del mundo, porque esta es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Esta es la historia del Cid Campeador. Esta noche nos encontramos en la magnificencia de este teatro principal de Burgos, bajo la sombra de su eterna y genial catedral, un icono del arte gótico, un templo que además esconde los enigmas de la proporción, de la armonía, un código matemático que hoy todavía sigue sin explicación. Corrientes esotéricas y cabalísticas recorren cada lugar de esta magnífica ciudad. Tenemos historias de cátaros, de templarios, de milagros, mensajes ocultos, y todo ello inunda las calles empedradas y te transportan a la época que hoy queremos viajar. Queremos viajar al Burgos de la Edad Media. Así que, espada tizona en mano sobre los lomos de aquel viejo Babieca, emprendemos un viaje de historia, de mitos, de enigmas y de leyendas. Así que comienza Abismo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este teatro, por acompañarnos, y presentamos sin duda una de las mesas que a mí me hacía muchísima ilusión tenerla, porque ya es un clásico también en parte de este programa de Abismo. Así que nuestra doctora profesora Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche tan especial que comenzamos la tercera temporada. Depende hacia qué programa Depende miremos. desde cuándo contamos, ¿no? El original sí, estamos en la tercera temporada y ya estamos inmersos en esta ciudad de Burgos. Hemos hecho ese turisteo, nos han puesto una pulsera que ahora me he quitado. ¿Te has quitado? Sí, me la he quitado, pero igual mañana no me dejan entrar en los sitios. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañeros. Pues muy contento como voy a estar. No puede ser de otra manera. En un enclave maravilloso con nuestros amigos que, pues, el podcast en directo siempre es como más especial, ¿no? Es raro. Se hace… Sí, es hombre, raro pero bonito, ¿no? No, sí, sí. Ah, vale, pues eso. Pero pues muy bien. Es un invento esto cuando dicen la radio se puede ver, sí, pero el podcast ya es la repanoche. Es la evolución. Así que maravilloso, muy bien. 6.0, es casi por IA. Y bueno, esta noche una buena amiga como es Israel J. Espino, periodista, experta sin ninguna duda en antropología, mitología. Creo que es casi la dueña de la Extremadura mágica. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Encantadísima, Nacho, de estar con vosotros, de estar en tu podcast y de estar, por supuesto, en Burgos, una maravilla de ciudad. ¿Y a quién tenemos aquí? A un amigo maravilloso que le engañé enseguida. Yo le llamé… Sí. El doctor José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval,
prolífero escritor, autor de 35 ensayos y novelas. Y además es amigo y es un revolucionario cidiano. Casi diría que un experto en la ufología del Cid. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Gracias, Nacho, por invitarme. Y bueno, el Cid no era un extraterrestre, pero casi lo parecía, ¿eh? Porque hizo una serie de cosas que para aquel tiempo asombrosas. Y estoy encantado de volver a Burgos, donde he estado varias veces. Lástima que hoy ese azul que yo he escrito en mis novelas, el más hermoso del mundo, y no es por doraros la píldora, hoy no esté con nosotros porque estaba cubierto. Pero muchas gracias, Burgos, por tantas cosas. Muchas gracias. Bueno, aquí presentaste una de estas novelas. Las dos. Las dos, en este teatro. Aquí mismo, sí. Bueno, José Luis, yo creo que en España es uno de los grandes novelistas que tenemos. Aquí tiene El número de Dios y El Cid, ¿no? El Cid, historias de una controversia... la historia del hombre para el héroe. Así que, bueno, lo tenemos y él es un grandísimo amante de esta ciudad, es casi tu segunda ciudad. Tú has estudiado, has trabajado muchísimo aquí en Burgos. Y, claro, antes cuando nos reuníamos, porque cuando decíamos, vamos a hacer un programa sobre el Cid, dicen, bueno, ¿y Abismo en el Cid? ¿Qué tiene que ver Abismo si es tan histórico la figura del Cid? Digo, ya, histórico, pero es súper enigmático porque Silvia y yo nos hemos enfrentado, José Luis también, con reyes cara a cara, cuando tuvimos diferentes exhumaciones, y pudimos ver cómo la historia de pronto hablaba de una forma diferente. Veías proezas físicas inenarrables, que sería imposible, casi comparable con los gladiadores de la época romana. Y claro, entonces dices, bueno, pero eso que han dicho que eran mitos de esos grandes guerreros, pues resulta que es que igual es real. Y nosotros nos hemos quedado muchas veces asombrados con estos casos. Bueno, de hecho, uno de los cuerpos que hemos podido estudiar, que le hicimos un estudio antropológico después de exhumar los restos, fue precisamente de Ramiro I, que viene a ser el primer contrincante con el que se encuentra el Cid en una de sus primeras batallas. Y podemos ver que efectivamente eran señores de la guerra con una fisionomía tan espectacular, tenían un volumen óseo tan increíble y fuera de lo común, y además, y lo más importante de todo, es que no solo eran fuertes, sino que además tenían graves enfermedades por precisamente pues, la higiene de la época, como ya podéis imaginar, no era como hoy en día, la nutrición, bueno, tenían muchísimas carencias, y además la vida de batallas que llevaban pues les hacía estar realmente enfermos, con heridas que llevaban infectadas, y eso se ve en los propios huesos porque llegaron a traspasar, a llegar a esa parte del hueso y se han quedado marcadas, y aún así seguían en batalla y seguían a lomos de sus caballos. Es algo increíble, pero cierto. Así que bueno, igual no eran alienígenas, efectivamente, José Luis, pero... No, pero no había seguridad social y entonces las cosas eran de otra manera. Pero conseguimos cambiar la historia, ¿eh? Muchos personajes que dijiste, José Luis hacía cruces, pero ¿dónde ha salido este? Pero si dice, este que tenéis aquí, este iba a ser el marido de una de las hijas del Cid. Efectivamente. Y lo teníamos delante, ¿no? Lo tenemos allí, ¿no? Y no sabíamos ni que estaba enterrado en ese sitio. O sea. Así es, porque efectivamente la historia, yo soy historiador profesional, o lo intento, y las crónicas, los textos mienten muchísimo. Es como hacer historia del siglo XI con crónicas del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, parecido a hacer historia de España con una autobiografía de un político actual, ¿verdad? Sería difícil, pues algo parecido. Bueno, igual mienten más ahora que entonces, pero las crónicas mienten mucho y siempre están escritas a favor de parte, es decir, del que la encarga, que suele ser un rey. Porque si hablamos del Cid, claro, ¿quién fue esta persona? Se habla incluso de mercenario. Tenemos al coronel Francisco Rubio, que se ha querido sumar también a este programa, nos ha enviado un par de audios que nos lo deja ahí un poco en bandeja. Él es el principal especialista en operaciones especiales del ejército español y un gran estudioso de la figura. Dice, es que de forma estratégica, de forma guerrera, de forma valerosa, es que era un autónomo de la época que tenía el mejor ejército que cualquier persona podía tener. Y todos los reyes querían o necesitaban que estuviese el Cid al frente de ellos con su séquito. Pero claro, luchó en ambos mandos. Él estuvo, o sea, era una persona que realmente se movía también por unos intereses económicos. Bueno, ha pasado a la historia como un gran guerrero, que lo fue, y
En ocasiones se le tilda de mercenario, pero mucho cuidado, lo que no podemos hacer es presentismo, es decir, hacernos una idea actual del pasado más remoto posible y proyectar esta idea actual, incluso conceptos, definiciones actuales, nación, mercenario, etcétera, y proyectarlos en el siglo XI, porque los valores eran distintos, los sentimientos eran distintos, y eso puede desenfocar, ¿eh? Pero en sentido estricto, pues sería un mercenario que tuvo que ganarse el pan, como se dice en muchos romances, porque fue expulsado de su tierra. ¿Y qué hacía un noble que tenía que marcharse de su tierra? Pues buscarse la vida, ganarse el pan y ponerse al servicio del mejor postor. Y si el mejor postor era un rey musulmán de Zaragoza, pues allá que se iba el hombre. Bueno, pero no sabemos casi no sabemos ni dónde nace, la fecha. Bueno, O sea, hay varias fechas, ¿no? Claro. Entre 1033 y 1048, que son 15 años de diferencia, por ahí estaría, ¿no? Y desde luego parece, no se enfade nadie de Vivar, que también presentaba la novela hace tiempo en Vivar, ¿no? Parece que nació en Vivar, Rodrigo Díaz de Vivar, pero su padre tenía una serie de posesiones, de dominios en la zona de Vivar, de Ubierna, a 10-15 kilómetros de Burgos, y pudo nacer en cualquiera de estos lugares. Pero vamos a decir que fue en Vivar, porque si no, los de Vivar se pueden enfadar y con razón. Bueno, Dani, también un personaje recubierto de esa magia, de esos enigmas, y al final se convierte en un guerrero legendario. Porque figuras en la historia tenemos un montón, o tampoco tantas, ¿no? De esos guerreros legendarios, sobre todo en todos los momentos bélicos del antiguo Japón, en esos imperios, en diferentes puntos de los imperios otomanos, y al final por todo el mundo está como marcado como un mapa de las leyendas de esos caballeros legendarios. Luego hablaremos de las espadas, que también es algo que es para detenerse ampliamente, sobre esa espada tizona, sobre otras también que se pudo hablar del Cid, pero que había espadas legendarias, ya no solamente la Excalibur, sino que eran casi como algo invicto. Yo me acuerdo que había reyes con la lanza de Longinos, que buscaban ese elemento y si lo perdían, igual hablamos algo de ella, ¿no? Y si lo perdían, directamente ellos morían o perdían esa batalla. Sí, bueno, y como bien has dicho, es triste, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo. Si te paras a pensar, la gente conoce casi más lo de fuera muchas veces que lo de dentro, ¿no? ¿Quién no conoce al rey Arturo? ¿Quién no conoce a William Wallace y su espada Claymore? Todo eso queda como para el gran público y mucha gente joven sobre todo, le preguntas quién es el Cid, quién es Rodrigo Díaz de Vivar y no saben decirlo. Y me parece una pena, la verdad. Pero sin embargo, le preguntas quién es el rey Arturo y sus caballeros y algo les suena. Por lo menos tienen alguna noción de lo que puede ser, ¿no? Y estamos, yo creo que verdaderamente, como bien has dicho, ante uno de los mayores guerreros del momento a nivel mundial, incluso comparando sus gestas con otros guerreros, vamos a llamarles soldados, o incluso señores de otras dinastías, como por ejemplo en el periodo Edo en Japón o en la dinastía china Ming, que podrían ponerse o equilibrarse con el Cid, y yo creo que ganaría. O sea, las gestas que tenía este hombre, como bien hemos dicho, era un grandísimo estratega, sabía muy bien lo que se hacía, y yo me apunto o cojo el testigo de lo que decía José Luis, ¿no? Si algo se te da bien, él cumplía la máxima, yo creo, a lo máximo que se puede llegar, valga la redundancia. Es decir, si algo se te da bien, no lo hagas gratis. Y al Cid se le daba muy bien guerrear, se le daba muy bien la estrategia de batalla. Entonces, pues se ganaba la vida, como bien ha dicho, con eso. Hay que sostenerse, hay que vivir. Pues oye, no lo hagas gratis, presta tus servicios a quien los pueda necesitar y hazte valer por ello. Yo creo que el Cid es un referente, pero que mucha gente tristemente no conoce, o no conoce bien su historia, podríamos decir. Bueno, es una figura, decís, ¿y cómo se conoce al Cid? Luego se conoce por el cine. Pienso que el cine es el que lo ha llevado a todos los sitios. Hizo mucho. Israel, que todos hemos visto películas del Cid. ¿Y la serie de dibujos animados? Esa no me acuerdo. Sí, que es muy joven, pero a mí me lo han contado, ¿eh? Yo tampoco. No. Sí. El otro día me dijeron, salía de la tele y me dijeron, joven, me volví yo el primero. Chus, que tiene 24 años, ni se volvió. Digo, bueno. Yo ya era mayor cuando la serie de Cid. Sí, pero sí es cierto, al Cid se le conocen muchas generaciones por el cine, por la película, y, bueno, y los que somos un poco más jóvenes por la serie de dibujos animados, que yo creo que sí hizo que mucha gente de mi generación conociese la figura del Cid, porque evidentemente los romances no los vamos a leer. Para ese tipo de cine éramos todavía demasiado pequeños y ahí entramos. Y yo creo que ahí se perdió, porque efectivamente yo creo que las generaciones más jóvenes no saben quién es
Rodrigo Díaz de Bueno, No, saben. si les dices el Cid, No voy a decir aún nada. les puede sonar algo. Como les diga Rui o Rodrigo Díaz de Vivar, ya aquí en Burgos seguramente sí. Pero fuera de Burgos y provincia, en el ancho y largo de España, hay mucha gente que no sabrá. Pero Mucha es que- gente joven, ¿eh? Sí, y además hay una cosa que es muy curiosa, y yo creo que al Cid lo hemos perdido en el terreno legendario. Estabas hablando de Arturo y de las espadas, que ahora hablaremos, pero es que realmente nuestro Cid está a la altura del rey Arturo, Por supuesto. pero cuidado, que es que en tema leyendas también. El rey Arturo es un rey que aparece a la cabeza de un cortejo sobrenatural formando parte de una cacería salvaje. El Cid, también hay leyendas ya en el siglo XVI, que lo ponen como cabecilla de una hueste que va por las ciudades convocando a los reyes muertos para que ayuden en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. El Cid tiene una espada también casi legendaria, igual que tuvo Excalibur el rey Arturo, igual que Carlomagno tuvo a Durandarte, y incluso también el Cid se convierte en el prototipo del rey durmiente, el que está esperando, porque no ha muerto del todo, sino que sigue esperando a que España lo necesite para poder volver de su tumba y volver a salvar a España. Y esas leyendas que han llegado a todos lados con el tema de Arturo, por ejemplo, aquí las hemos perdido, las hemos dejado casi morir. Bueno, es que nos explican la historia. Hoy como no está Jaime, no voy a entrar en estas cosas, porque si no, hubiese estado bien, ¿no? Ahora estaríamos hablando Bueno, sí. de nuestros dispares políticos. José Luis, tú has trabajado mucho en el mundo del cine. En el mundo del cine, Sí. en el mundo de las series, desde... ¿Cuál fue la de Ridley Scott? Sí, La del Reino de los Cielos, No, la conquista del paraíso, la de Colón. la de Colón. Ya, el productor ya no me quiso ni ver después. Eras asesor histórico. Fui asesor histórico. Por cierto, un asesor es alguien al que se le paga bastante bien para no hacerle el menor caso. Lo cual es fantástico, ¿eh? Yo quiero ser asesor toda la vida, pero bueno. Bueno, pero apareces, ¿no? Lo importante es que Sí, aparezca el nombre aparezco y ahí. todo está Bueno, yo era muy firmado joven. por el profesor Corral. Yo era muy joven y efectivamente el cine no tiene nada que ver con la historia. La historia, con mayúscula, como disciplina, no es lo que ocurrió, ¿eh? La historia es lo que nos han contado. Y lo han contado de forma tan diferente, tan diversa, tan distinta según quién y según en qué lenguaje, en un libro de historia, en un ensayo histórico, en una novela o en el cine. Por ejemplo, el Cid del cine, el Cid, especialmente la gran película del Cid, que es la de Anthony Mann, con Charlton Heston y Sofía Loren, ha desenfocado mucho la persona, el personaje del Cid. Por cierto, vean cómo mienten también en el cine. Si se acuerdan de la película, y si no la pueden ver porque la ponen prácticamente todos los años por televisión o está gratis en cualquier plataforma, es fantástico. Charlton Heston, el Cid, va envejeciendo y va teniendo heridas, canas, alguna cicatriz a lo largo de la película. Sofía Loren está igual de guapa de la primera escena a la última. Por ella no pasaron los años, ¿no? Bueno, cosas, milagros, enigmas del cine. Ahora, pero paradójicamente, la película que pues tiene esos errores y no tiene ese rigor histórico es fundamental, ¿no? Que decir que no lo cumple. Sí que, como decía, paradójicamente aquí dio mucho más a conocer el cine, la figura del Cid. Sí, porque un libro de historia no lo lee casi nadie, ni los colegas. Una novela la lee alguien más, pero claro, el cine. impacto de una película, y sobre todo esta película, que fue, de hecho, Martin Scorsese, que estuvo a punto de llevar una segunda versión de, es su héroe favorito, Martin Scorsese, su héroe favorito es el Cid. Yo tuve con él un contacto por la novela y llegó a decir que era imposible superar, dijo artefacto en inglés, ese artefacto cinematográfico. Estaba tan, en fin, entusiasmado con la película, aunque no esté ajustada a la realidad histórica, que le parecía insuperable. Claro, a ver cómo encuentras un Cid como Charlton Heston y una Jimena como Sofía Loren. Está Va a ser muy complicado. difícil. Y que no envejezca. Claro. Uno solo. A nivel histórico, si tenemos que poner un porcentaje aproximado, ¿qué tendríamos de realidad histórica sobre esta figura y qué habría luego pues, de ese engrandecimiento del Bueno, paso del tiempo? muy rápidamente, hay muchísimos errores que creemos que son históricos y que nunca lo fueron, que son legendarios, pero que los asumimos como históricos en el Cid y que están en la película prácticamente los tres. El duelo a muerte con el padre de Jimena nunca ocurrió. El Cid no combatió en un duelo individual a muerte con su futuro, bueno, todavía no era su suegro, no se había casado con Jimena, eso nunca ocurrió. No ocurrió nunca la jura de Santa Gadea. ¿Qué le vamos a hacer? La escena en la película es tremenda, ¿eh?
está la fachada de Santa Gadea. Acabo de estar ahora mismo, siempre que vengo, tengo que ir a la catedral y a Santa Gadea, ¿no? Esa escena es imposible. Un rey como Alfonso VI no hubiera permitido nunca que un noble del segundo escalón, y tan siquiera llegó a ser conde, le cogiera la mano y se la pusiera a la fuerza delante del pueblo de Burgos para jurar que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho en el cerco de Zamora. Nunca hubo una jura de Santa Gadea. Seguramente ni existía la iglesia de Santa Gadea en el año 1072. Y la tercera, la batalla después de muerto, que se repite una y otra vez como si fuera cierta. Nunca, y está en la película también, ¿no? Nunca hubo una batalla que ganara el Cid después de muerto. Murió con muchas heridas, estaba literalmente cansado, agotado, murió en la cama de su alcázar real, de su palacio real de Valencia. Jimena gobernó la ciudad 3 años después y tuvieron que abandonarla, pero esa escena de la batalla después de muerto queda muy cinematográfica, es muy épica, es muy legendaria, pero nunca se dio. Bueno, como las series actuales también sobre el Cid. Dani, tú ya sabes sabemos que eres un gran amante del cine, has visto unas cuantas. Sí. Silvia, también aparece, claro, en el colegio todo el mundo nos así obligatorio, ¿no? El cantar del mío Cid, que es la referencia literata para conocer esta figura. Y que a partir de ahí parece... Además hay enigmas porque faltan páginas que alguien arrancó. Las dos primeras. Las primeras. Bueno, el cantar del niño Cid es probablemente la fuerza que tiene la lengua castellana dentro de las lenguas romances es precisamente que tiene una literatura prodigiosa. Y tiene unos versos, el poema del niño Cid, que son, para mí, de los mejores de la literatura castellana de todos los tiempos. Ese verso de los sus ojos tan fuertemente llorando es de una musicalidad, de una armonía realmente fantástica. Y el cantar del niño Cid, que se compila en 1207 por Per Abad. Per Abad me fecit, me hizo, dice el poema. Él recopiló probablemente este personaje, que no sabemos quién fue, porque hay decenas, centenares de Per Abad en el siglo XIII-XIV. Este hombre recopiló una serie de leyendas, de historias, de crónicas y lo mezcló todo. Lo mezcló en una especie de cóctel maravilloso, mezclando historias con leyendas, con romances, con enigmas también, podemos ver luego alguno, incluso con una geografía fantástica. La geografía del poema del Cid es de una precisión asombrosa. Encontramos hace unos años Alcocer, que se pensaba que era un invento del poeta, pero no, está en el Valle del Jalón, donde dice el poema. Está el Pollo del Cid, ahí en el Jiloca, al lado de Calamocha, y está el castillo del Cid casi en ruinas. El gobierno de Aragón no hace mucho caso al respecto de esto, ¿no? La geografía es asombrosa, todos los pueblos, la ruta del Cid, pero en cambio introdujeron elementos, porque estamos en 1207, en esos momentos Castilla y León son dos reinos distintos, están enfrentados, tienen conflictos, incluso hubo alguna guerra. El rey de León, Alfonso IX, el padre de Fernando III el Santo, llegó a asediar la ciudad de Burgos. Él era el rey de León. Aquí estaba Berenguela I, reinó muy poco tiempo, abdicó después de un mes en la figura de su hijo Fernando III el Santo, que será el que una las dos coronas en 1230. Bueno, todo ese mundo prodigioso lo reúne el cantar del mío Cid, pero se inventa cosas, entre otras, para denostar a los leoneses. Por ejemplo, también es muy cinematográfico, ¿no? Cuando las hijas del Cid se llaman Elvira y Sol en el poema, aunque en realidad eran María y Cristina, ¿no? Cuando son violadas con esa afrenta terrible de los cobardes infantes de Carrión, eso jamás existió. Esa escena no existió, ese episodio no existió. Es un invento para decir, mira qué malos que son los leoneses que se actúan como verdaderos cobardes, ¿no? Jamás existió tampoco esa escena. Pero bueno, en el poema queda muy bien. El cantar. Al final es verdad que es un personaje al que le rodea mucha literatura, porque efectivamente el cantar del mío Cid es un documento fantástico como literatura, pero desde el punto de vista histórico pues no se puede tener tan en cuenta. Sí que fue la primera compilación a ese nivel en castellano, o sea, en el mundo de la literatura tenemos que presumir de él, pero luego... Bueno, sabemos que la historia en realidad al principio se contaba sobre todo a través de los juglares. Los juglares pues no dejaban de ser los que iban pueblo por pueblo contando las cosas, las gestas, lo que ocurría en otros pueblos cercanos, a los vecinos, y así es como se iban nutriendo estas historias, estas leyendas, ¿no? Hay muy pocos documentos que se consideren contemporáneos al Cid
Uno de ellos podría ser el Carmen Campidoctoris, que sí se tiene más en cuenta a nivel histórico, ¿verdad, José Luis? Y otro, podríamos decir, Historia Roderici. Bueno, se puede coger algunos datos, efectivamente. Sí, esos son crónicas y poemas, ¿no? Documentos históricos, lo que llamamos diplomas, hay 71. Auténticos son copias tardías, algunas de ellas. Auténticos puede haber unos 30. Muy poquito, pero bueno, es lo que hay. Pero sí que más o menos estos documentos de los que hablamos eran contemporáneos o los más cercanos, apenas 30 años después a la muerte del propio Cid. Y bueno, de hecho, sí que a principios del siglo XX se hizo una recopilación a través del historiador medievalista Menéndez Pidal, que bueno, fue, yo creo que el que encumbró esta figura del Cid para la modernidad y el que, bueno, también al que se utilizó para ser un modelo de español, ¿no? Que a principios del siglo XX eso era sobre todo lo más importante. Así que podemos decir que Menéndez Pidal recopiló algunos de los documentos, por ejemplo, una carta de Arras de 1074, aunque no se sabe muy bien si efectivamente es original o no, pero podríamos tomarla como tal, y en ese documento se dice que efectivamente en 1074 Rodrigo Díaz de Vivar se acoge a los fueros de León en vez de a los fueros castellanos, que es lo que a él le pertenecía como castellano, para firmar ese contrato de arras previo al matrimonio con su futura mujer Jimena. ¿Por qué hizo esto de acogerse a las leyes leonesas en vez de castellanas? Bueno, pues porque en las leyes castellanas, en los fueros castellanos, solamente tenía que compartir con ella un 10% de todo lo que él tenía. Pero en las leonesas tenía que darle el 50%, es decir, que de motu propio motu propio él eligió darle la mitad de todo lo que tenía a Jimena. Bueno, y hay una segunda razón, perdona, tan importante o más, y es que Jimena era bisnieta de Alfonso V, rey de León. Entonces, ese matrimonio por los fueros de León, aunque ya estaban unidas León y Castilla en 1074, suponía emparentar por la sangre con la sangre real leonesa, y eso era muy importante. Exacto. Bueno, y tampoco olvidemos que en muchas de las leyendas se ha dicho que el Cid venía de una familia al uso cualquiera, pero esto no fue así, ¿verdad, José Luis? Su padre era un hombre importante de la frontera. La frontera entonces era, más que con el Islam, luego será un poquito más tarde con Rodrigo, en tiempos del padre de Rodrigo, Rodrigo Díaz, Rodrigo el hijo de Diego, era la frontera con Pamplona, con el reino de Pamplona, que llegaba hasta prácticamente 10 kilómetros de Burgos. Todo lo que hoy es el País Vasco, más de la mitad de La Rioja, era reino de Pamplona, que en 1076 se lo repartieron, murió Sancho de Peñalén, lo tiraron por un barranco. Esto de matar a personajes importantes ha venido de siempre, ¿no? Para quedarse con su reino. Y el rey Alfonso VI de Castilla-León y el rey de Aragón, pues se repartieron, Sancho Ramírez, se repartieron Pamplona, no Navarra, que todavía no existía como tal, el reino de Pamplona. Bueno, la historia tiene estas cosas a veces. La familia de la que venía el padre, su padre era el caballero de frontera. No ocupaba, quizá en la vida de Rodrigo, uno de los grandes enigmas que habría que desentrañar si pudiéramos hablar con él, es que tenía ese resquemor de nunca haber sido conde, ni él ni su padre. El título de conde era el más importante. Eran muy pocos los que alcanzaban el título de conde de Castilla o de conde en León. Y él nunca alcanzó el título condal y por eso debió estar bastante dolido toda su vida. Y además murió muy pronto el padre de Rodrigo, así que él enseguida formó parte de esta corte más cercana a la familia real y empezó a ser acompañante, hidalgo, o de los que iban alrededor de uno de los hijos del rey, que era el primogénito, Sancho. Entonces así fue como él empezó a crearse esta fama, incluso desde muy joven. Dicen que si más o menos tenía alrededor de 15 años cuando murió su padre, hablamos de Rodrigo,
pues, o 20, no se sabe muy bien, pues ya a partir de entonces empezó a ser uno de los más fuertes guerreros, entre ellas en la batalla de Graus, que además allí murió el rey Ramiro I. ¿A que sí, Nacho? Bueno, al final es uno de los momentos, claro, cuando cambiamos parte de la historia, en ese punto también, de cuando Ramiro, que contaban las... Bueno, al final, fíjate, las historias de los reyes, yo creo que incluso tienen menos información que la propia del Cid. Y esto sorprende mucho, porque los reyes tampoco teníamos mucho. Y aquí, en el caso de Ramiro I, que acudían, que le pegaban como un lanzazo o fue como un flechazo en la cabeza, bueno, pues luego nos encontramos de que no, que fue en el abdomen, que murió prácticamente a los 30 segundos, fue una catarsis tremenda. Y ese cara a cara fue muy potente. Es que los cronistas tienen que convertir la muerte de personajes importantes, desde el Cid hasta muchos reyes, en muertes heroicas. A veces son muertes bastante, en fin, penosas, sí. Como hemos visto. Pero los cronistas tienen que convertir esas muertes en las muertes de un héroe. Y copian lo que está encima de la mesa toda la vida. Cómo muere Aquiles, por ejemplo, con un flechazo en el único lugar que tenía. Pues tienen que morir así como los héroes. Y a veces copian simplemente la muerte de un rey, que es una muerte bastante, en fin, patética, pues muere como un héroe, porque estos cronistas leían. Y en los monasterios y en algunas cortes estaba la Ilíada, estaba la Odisea, y sabían cómo morían, cómo habían muerto o cómo cuentan que habían muerto los héroes de la antigüedad. Simplemente lo copian y ya está. O sea, un poco maquillar la historia, básicamente, ¿no? La edulcoran y, sí, claro. Y le dan esa fantasía o esa honorabilidad que no había tenido una muerte, porque había sido, como bien dices, muy patéticas, muchas. Sí, pero sí, claro. Los cadáveres de los reyes muertos de una manera, pues parece que es bastante distinto a cómo nos cuentan las crónicas que murieron. Claro. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a cambiar de música, porque sí que me gustaría el poder hablar también de esa parte un tanto sobrenatural que podía tener este enigmático personaje. Al final, los grandes personajes de la historia, casi como santos, santificados, incluso del propio Cid, luego hablaremos, cómo se encuentran restos en diferentes relicarios repartidos por el mundo, cómo tienen esa extraña devoción hacia la figura. Y ha ocurrido en tantas ocasiones de que un personaje mitificado de pronto aparece esa especie de espectro humano en diferentes batallas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, o incluso casi como que transmite mensajes de otro mundo. Y es uno de los temas que Israel sí que ha profundizado mucho en ello, en esa parte más desconocida, esa parte que es casi como abrir el umbral a otro mundo al que muy pocos pueden acceder. Pues sí, a José Luis le toca el Cid vivo y a mí me toca el muerto, porque no puede defenderse, entre otras cosas, de lo que diga. Sí, no, realmente es lo que estabais hablando, estaba sintiendo yo con la cabeza lo que estabais diciendo, porque no solamente la muerte se maquilla, todo alrededor del personaje se va maquillando, no solamente del Cid, sino de cualquier personaje al que se va convirtiendo en un héroe, se empieza maquillando la muerte, se sigue maquillando la vida anterior y se termina creando la leyenda que también se va copiando. A mí lo que me maravilló del Cid es darme cuenta que empezaba a aparecer en algunas leyendas y que tenían todas, Nacho, algo en común, que tenía características de lo que se conoce en mitología como la cacería salvaje. La cacería salvaje es un mito pagano que viene de otro todavía anterior, que se llama el Ejército Furioso, que proviene del norte de Europa, que es un ejército que cabalga sobre las nubes, que está encabezado por la figura de algún dios, normalmente Odín o Wotan, y Thor a veces también va. Y lo que hace es ejercer un poco de psicopompos, es decir, lo que hacen es venir a recoger las almas de los que acaban de morir para llevárselos con ellos. Bueno, todo esto poco a poco lo va heredando el Cid, que de entrada te puede parecer un poco loco, pero tiene su sentido. Estábamos hablando de que el Cid viene a ayudar a los suyos, a los cristianos.
cuando, pues por ejemplo, efectivamente en las navas de la batalla de las Navas de Tolosa se dice, como en otras muchas batallas apareció Santiago en su caballo blanco, en esta apareció no solamente el Cid, la figura del Cid, sino también el conde Fernán González, que también está rodeado de todo este tipo de leyendas. Ese aparecer por los cielos, cabalgando, haciendo ruido, para llevarse también las almas de los cristianos caídos en combate, pero ayudar también contra los moros en la lucha contra el infiel. Ya va recogiendo el Cid, ya se va vistiendo con estas vestiduras de los antiguos dioses y sobre todo de los antiguos héroes. Y hay otra más, otra que me encanta, porque las que os he comentado antes de que el ejército, la hueste antigua, la estantigua del Cid, ese ejército antiguo avanza por las calles de León o de Oviedo, son leyendas del siglo XVI. Pero a mí la que más me gusta, porque más pude ir allí in situ no para ver si veía el Cid, ya no me caería esa breva, pero sí porque me gusta ir a los sitios para comprobar. Pues el lugar donde se cuenta que pasa la leyenda es justo aquí muy cerquita, en el monasterio del Fresnedal, que ahora mismo es propiedad privada. Y está prohibido el paso, no paséis, ¿eh? Yo no he pasado, me lo contó una amiga que había ido, y que es un monasterio que ahora mismo está en ruinas, comido por la hiedra, y en el siglo XIX ya se contaba con toda esa herencia romántica de Bécquer también, que en la noche anterior a Todos los Santos, la noche de difuntos, aparece el Cid cabalgando, llega hasta lo alto de la colina, contempla montado en su caballo que Burgos sigue estando en manos cristianas y que sigue estando bien, y entonces vuelve a dar la vuelta con su caballo y vuelve a desaparecer. ¿Dónde? Dentro de la colina, seguramente, donde reposan los héroes como Arturo, que reposa dentro de una colina en Inglaterra, como reposa Carlomagno y como reposan todos esos héroes y esos reyes que lo que hacen es esperar el día en que su país los necesite para volver a salir a la superficie. Mira, estuve hace poco en Dinamarca porque quería en Elsinor, en el castillo de Kronon, porque allí dicen que reposan hay una red subterránea de túneles, y se dice que allí reposaba un héroe danés que también se cuenta que volverá cuando lo necesite Dinamarca. Ahora mismo tienen una estatua de él, por supuesto con su espada, que también se dice, una espada que está forjada del mismo acero de Durandarte, de la espada Excalibur, y por supuesto de Tizona, porque no lo dicen, pero seguro que también de la misma. Bueno, pues este héroe en teoría permanece allí, lo que es una estatua, pero curiosamente durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de la resistencia más fuerte y más grande que hubo en Dinamarca contra Hitler se llamaba precisamente con el nombre de este héroe danés. O sea que al final sí que realmente, aunque sea simbólicamente, aunque sea metafóricamente, esos héroes siguen ahí, no sé si en el inconsciente colectivo, pero siguen ahí defendiendo a cada nación de las afrentas, de los peligros que puedan venir de fuera. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque nos lleva incluso a reflexionar, ¿no? Esa época antigua, podemos hablar del siglo XVII, esas creencias que había. Pero está aquello de la gente de morti, ¿no? Aquellas personas de los muertos, donde incluso los romanos abrían las propias catacumbas para que los difuntos pudiesen acceder a sus familiares. Y tú vienes de una zona, claro, decir, es una creencia antigua, tú vienes de una zona como es Extremadura, y perdona que nos desviemos, pero es que me parece muy interesante, y sobre todo porque estamos también en ese tipo de épocas, donde están las urdes, donde hay una creencia tremenda a las ánimas, donde todavía hoy se pide que se rece por las ánimas. Yo me acuerdo hace poco tiempo, sigue existiendo en San Sebastián de Garabandal, donde todas las noches una anciana recorre las calles tocando una campana pidiendo que se recuerden el rezo por las almas. El otro día que estábamos en Zamora, también pasando por la iglesia, apareció rezad por las ánimas, que aparecía un escrito antiguo. Ayer aquí en una iglesia que estábamos recorriendo, donde está el Museo de los Retablos, aparece también esa urna antigua de peticiones por las ánimas. Y hay esa creencia, donde tú has hablado que el Cid parecía cabalgar por las nubes y parecía llegar a esos puntos, donde hablaban de esos portadores con los faroles, donde aparecían incluso a caballo,
donde aparecían esos caballos blanquecinos, y muchas veces en el centro un niño que portaba un farol, e impedían que llegase a las localidades poniendo diferentes luminarias, esas velas, esas calabazas que creemos que vienen de Halloween, pero que no, que realmente es un cortavientos con la materia y la fruta que tenían y la verdura que tenían en esas localidades. Se utiliza para eso, ¿no? Para evitar que se apaguen las velas, y de esa forma esa creencia que existe hoy en muchos puntos, y sobre todo en esas zonas de las Urdes, esas zonas del norte de Cantabria, que siguen creyendo en estas historias, que siguen creyendo en que pueden venir estas almas errantes, ¿por qué no? Ese estilo del Cid, esos caballeros, casi como si fuesen los arcángeles con ese toque de repeteo de campanas, para llevarse las almas. La caballería errante le llaman también muchas veces por allí, por las Urdes, Nacho. Y tienes razón en lo que es apasionante de este tema, es que sigue habiendo gente, no que crea, sino que ve. Que es lo curioso. Yo he podido entrevistar a gente en las Urdes que me han llegado a hablar del cortejo de gente de muerte, que de allí, que es una pareja sobrenatural montada en un caballo. El caballo siempre está presente en todos estos mitos de la muerte, de los que vienen de la muerte hacia este mundo. Siempre está presente el caballo, que al final es el animal psicopompo que te lleva, pero que desde hace siglos podemos ver, desde los orígenes. En las cuevas de Sobet aparece el caballo al final, porque las creencias de los antiguos era el caballo para el transporte de en las las lápidas, y verás, desde siempre se ha pensado que el caballo es el que te lleva hacia el más allá, sorteando esos ríos que te llevan hasta allí. Y yo en las Urdes he podido entrevistar, pues estoy recordando ahora mismo a Pedro, por ejemplo, que me contaba cómo él cuando era pequeño pudo ver en una pequeña aldea de las Urdes, en la que sus abuelos tenían un bar, pudo una noche escuchar primero un sonido de caballos que se acercaba al pueblo, pudo escuchar cómo esos caballos se adentraban, y vio una pareja muy extraña, vestidos ricamente, el caballo maravillosamente enjaezado. Ella iba atrás, decía que tenía como una peineta con un velo que le caía, que le tapaba las ancas al caballo, vestidos, decía, como marqueses o como condes de otras épocas. Y claro, todo el pueblo fue saliendo, porque el pueblo Aceitunilla, solamente tiene una calle, no tiene más. Entonces todo el mundo fue saliendo cuando escuchó el ruido de los cascos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Y no contestaban. Y seguían atravesando el pueblo, y cuando ya ese caballo con ese hombre y esa mujer llegó al final del pueblo y torció la única curva que había para meterse y perderse en el monte, porque no había más pueblo, no había más calle, no había más nada, dicen que entonces sí se escuchó una voz que resonó en todos los valles de las Urdes, que decía: somos gente de muerte. Y que cuando ellos pasaban, decían allí, alguien moría pronto. O sea, que esa gente de muerte, esos jinetes sobrenaturales de los que forma parte la figura espectral del Cid, porque han querido englobarla en esta leyenda eterna del héroe que viene del más allá, se sigue viendo a día de hoy. No tengo ni idea de qué es. Bueno, pero al final están viendo lo mismo que se veía en el siglo XVI, XVII y en diferentes puntos del mundo y desde la antigüedad. O sea, que el que tenga esa facilidad, esa forma, sobre todo cuando llegan los días de los difuntos, de atravesar ese umbral, dicen que es el momento más cerca y más perfecto entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incluso al revés, nosotros el mundo de los muertos hacia el de los vivos, el poder ver de la misma forma, y sobre todo ese caballo, esa guía de las ánimas. Yo no sé si tú te lo has encontrado en crónicas. Sí. El mundo antiguo y el mundo medieval está lleno de fantasmas de todo tipo, y de espíritus y de apariciones. El problema es que unas gentes lo ven y otras no. Entonces, ¿por qué hay gente que ve apariciones, ve fantasmas, ve espíritus? Si tomas ciertas sustancias psicotrópicas, entras en trance. No es cuestión de broma, ¿eh? El licor, ciertos licores muy fuertes. Por ejemplo, el cornezuelo del centeno es un hongo que provoca delirios. La gente puede entrar en trance, puede ver cosas absolutamente sobrenaturales, porque su imaginación, a través de estas sustancias, lo hace viajar. Todavía en mi época joven se decía: vaya viaje me he metido con algo de droga, ¿no? Bueno, pues las drogas se han usado siempre. Los normandos, hablando de los vikingos, de Haroldo Diente Azul, toda esta gente del norte, cuando entraban en combate iban drogados, literalmente iban borrachos, bien fuera con hongos o bien fuera con cualquier tipo de sustancia o con licores. Bueno, esos trances necesitaban de una serie de sustancias, diríamos, que te incentivaban
a ver determinadas cuestiones. Y luego está todo el mundo de... Bueno, los que tienen la percepción sensorial muy desarrollada. Aquí yo hay soy muy varios descreído, amigos. yo no creo nada, pero y además nunca he visto Pues nada. Pero... Aquí tenemos varios amigos que sí que tienen esa facilidad Sí, no, de acceder, para mí envidiosa o no. Aquí estará Vicente. Los que somos más simples que el mecanismo de un sonajero no sentimos más que lo... Bueno, yo soy un físico, cerrojo ¿no? para eso, pero ojo. Pero es porque no nos han bautizado con los óleos de difuntos. Dicen que cuando el porque cura no se vemos, confunde y vamos. te bautiza con los óleos de difunto es cuando te da la capacidad de poder ver a los muertos. Lo intentaré. Tú y yo no nos ha llamado el Señor por ese camino, pero bueno. No, lo intentaré porque meterme hasta a mis años de ciertas sustancias me parece un poco excesivo y además, en fin, pero lo intentaré a ver si entro en trance, aunque sea por mis propios medios. A ver, el problema de las sustancias, a ver, sí, es que verdad no estoy que de acuerdo en absoluto con lo que está diciendo José, pero bueno. puede ser la explicación en algunos casos en concretos, que le haya pasado a un amigo suyo, a él nunca. Pero cuando lo ve mucha gente, por ejemplo, Claro. lo que estamos hablando de Citonilla, cuando todo el pueblo ve a esa pareja, todo el pueblo no podía... Bueno, dicen que puede ser una histeria colectiva. También hablan mucho de eso, pero es un... Oye, en la aparición de Fátima, la aparición de agosto, ya saben ustedes que la Virgen de Fátima se apareció los 13 de cada mes, de mayo a octubre de 1917. En la aparición, creo que fue la de agosto, allí había unas 30.000 personas con periodistas de la época. Y dicen que todo el mundo vio bailar el sol. Sí. De hecho, si estás mirando el sol durante un rato, o te quedas ciego o lo ves bailar. Puede ser, ¿no? Pero eso de la... Sí, las... Yo, fíjate, me gustaría no dejar pasar la ocasión. Es porque ustedes se diviertan un poco, no tendrán que saberlos. Como ha comentado Israel, ¿no? El tema de la cacería salvaje, ¿no? De esos jinetes fantasma. Hay algo que sí que yo creo que, como empezaba diciendo, ¿no? Que a mucha gente joven no le llegan estas historias, pero curiosamente hay otras que sí, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hoy qué impacta en la juventud, ¿no? En la mayoría del pueblo, pero en la juventud. El cine, los videojuegos. Voy ahí voy. Y las novelas, a menos gente, pero hay mucha gente que le gusta mucho leer todavía, ¿no? Gracias a Dios. Y sigue metiéndose en esos mundos. Basándonos en las novelas de Sapkowski, tenemos un videojuego maravilloso que sí que mucha gente joven conocerá, una saga de ellos, ¿no? Que es The Witcher, que también hay serie en Netflix y todo esto, y que me parece maravilloso que beba de esa tradición, de esa cultura mitológica y la meta en sus novelas, por ende, en los videojuegos. Porque el videojuego, en la tercera entrega del videojuego The Witcher, se llama The Witcher 3 Wild Hunt. Y todo gira en torno a esa cacería salvaje de esos jinetes espectrales que van persiguiendo. Que yo me parece que... Lo sé, pero porque me los encuentro cada vez que quiero investigar algo, me meto en internet y lo primero que me sale es es el videojuego y ya lo odio a muerte. Pero tienes razón, está muy bien porque yo hace unos años hablaba de la cacería salvaje y la cara era de palo, y sin embargo ahora, y sobre todo eso la gente joven. Hay gente que la conoce. Y los veo que hacen así con la cabeza. Claro. Y claro, al principio yo inocente de mí pensaba... Oye, pero estos chavales, ¿cómo controlan de mitología? No, claro, se pasan el día entero ahí jugando con el ordenador. Pero está muy bien, es verdad. Es una manera... Siempre cuando pensamos que la leyenda o el mito van a morir, el mito siempre encuentra una manera de buscarse la vida y de volver. Siempre. Siempre. Oye, ¿el Cid se sabe de qué muere, de qué fallece? Los documentos que tenemos y las crónicas de la época, tanto las cristianas como las musulmanas, dicen que muere en... ya mayor, yo ahora tengo 67 años, no lo parezco, pero tengo 67 años y en la Edad Media sería un auténtico anciano, ¿no? Y ahora todavía dije, ¡ay, qué joven que eres! ¿No? Bueno, depende un poquito de la percepción del tiempo en cada tiempo, en cada época. El Cid debía tener 15 años arriba o abajo, en torno a los 60 y tantos años, y murió en su cama de Valencia. Sabemos que fue herido varias veces. De hecho, en Albarracín, en este pueblo tan bonito del sur de Aragón, de la provincia de Teruel, recibió una tremenda lanzada en el cuello y estuvo como 6 meses a punto de morir. Seguramente con esas infecciones que decías y con tantas cosas. Yo creo que murió cansado, agotado, pero en su cama, no peleando. No en batalla. Y quizá de pena, porque hay un misterio que para mí es asombroso. El Cid, además de las 2 hijas, María y Cristina, Elvira y Sol, en el poema, tuvo un hijo, Diego. Diego murió en batalla, peleando, tendría 19-20 años, con los almorávides. No sale en el poema del Cid. Fijaos que es un misterio, esto sí que es un misterio, porque es la muerte del hijo del héroe, su sucesor, un año antes que muriera el héroe.
¿Por qué el poeta que tenía ese recurso, que lo conocía, porque está documentado, ¿no?, que conocía evidentemente Pere Abad o quien fuera, conocía que el Cid había perdido a su hijo, y un hijo, esto no es machismo, es la época, ¿no?, era más importante que una hija, evidentemente, por muchas razones, que haya muerto su hijo un año antes, que es una cosa dramática, de una tensión tremenda, trágica, casi una tragedia griega, no aparece. Esto es un misterio asombroso, no aparece en el poema, no aparece en los poemas, en el poema del Cid y en el resto de poemas, de romances que se han escrito. A mí me parece algo realmente misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar en los poemas, en los juglares que iban por ahí por los pueblos, por las plazas, contando la historia del Cid, un episodio tan absolutamente casi cinematográfico, si hubiera sido en aquel tiempo, y desde luego muy literario, no aparece? Es algo realmente, a mí me parece asombroso. ¿Y qué motivos crees que podrían tener para que eso no estuviera ahí, plasmado? Pues porque es curioso, no, claro, no y es tengo la determinante, menor idea. yo creo. No tengo la menor idea. Quizá lo que hablabais de el miedo a la muerte, la muerte del héroe, del hijo del héroe en este caso, no lo sé, pero siempre me ha llamado la atención. He intentado ver si alguien había escrito de esto, pero no entiendo por qué un poeta no recogió, que da para un cantar de gesta, da para otro cantar de gesta, la muerte del hijo del héroe, además en batalla. No muere que se cae por un precipicio o de una enfermedad, muere combatiendo, guerreando, luchando. Bueno, es una muerte épica, mucho más épica que la del Cid, que murió enfermo seguramente en la cama. Y quizá murió el Cid desesperado porque ha perdido al hijo. Claro. Y claro, aquello para él debió ser un trauma tremendo. Era su heredero, había estado con él, le había enseñado probablemente a combatir. Muere en combate, probablemente muere en combate porque en 1098 el Cid ya no estaba en condiciones de combatir, ya no podía ir en primera fila de combate y se quedó en Valencia, ¿no? Se quedó en la ciudad mientras su hijo salía a enfrentarse a los almorávides. Pero eso es un misterio, hablando de misterios y de enigmas, es un misterio asombroso, como lo de las espadas, los nombres, todo ese mundo realmente tremendo, y los espíritus, ¿no?, que atormentan a la gente. Bueno, me parece que es muy apasionante en este sentido. Hay un punto que yo había titulado, incluso es para otro programa, podría darnos lo que es la tumba perdida del Cid. ¿Qué pasa con el Cid? Su cuerpo. Porque él realmente fallece, es trasladado a la localidad de Burgos, se traslada. Bueno, primero lo enterraron en Valencia, en la catedral, en la luego, mezquita que fue con San Cid. Y luego lo trasladaron. Claro, y ahí es donde entran bastantes problemas en juego, porque unos dicen que lo embalsamaron, otros, pues si hablamos, por ejemplo, con el doctor Miguel Botella, pues él ha analizado muchos casos y lo que eran es descarnados. Normalmente cuando fallecían ellos tenían sus séquitos de personas, los reyes. La propia Isabel la Católica pidió ser enterrada con sus ojos, lengua y boca, porque lo que hacían es los carniceros que viajaban con los reyes en los diferentes viajes. Felipe el Hermoso dudo que fuese una tumba putrefacta, con aquella imagen incluso de Juana la Loca que aparecía. Nos tienen que dejar investigar el cadáver de Felipe el Hermoso, sería fantástico, Nacho. Es que hay que conseguirlo porque sería fantástico. O sea, además, cuerpos, murió aquí en Burgos. Murió aquí en Burgos. Esos cuerpos, claro, ahora, imaginad, esos kilómetros, pueden hacer 15, 20 kilómetros al día, como muchísimo. En cada localidad que paraban tenían que hacer una pequeña misa, una oración. Vamos a ver, estamos a principios del siglo XII. Ha muerto el Cid, lo han enterrado en Valencia. Efectivamente, los grandes personajes los colocaban, todavía se llama así, en un pudridero, en el Escorial, que es donde están enterrados y siguen enterrando a los reyes de España, está ocupado a las mismo, reinas. Además, con 20 años. Está allí en el parece, ¿no? Pero el pudridero. El pudridero estaba la madre del rey. Cuando todas las sustancias, digamos, orgánicas, vísceras, nervios, tendones, carne, desaparecen o se pudren, dejan el esqueleto y conservan es lo que se conserva, ¿no? Probablemente con el Cid hicieron algo parecido. No creo que lo embalsamaran para traerlo desde Valencia hasta Burgos, bueno, hasta el monasterio de San Pedro, no creo. En cualquier caso, si lo trajeron todavía con las vísceras, que no creo, y con carne, tuvieron que darle algún ungüento, algún aceite, porque si no, tantos días por el camino hubiera acabado muy mal. Y luego sí, es un misterio lo que pasó con el cadáver del Cid. Hablaremos de esa tumba perdida, pero lo que hacían muchas veces era pues ese propio carnicero, desmembraba, eliminaba la piel, las musculaturas, y luego habitualmente lo hervían en agua, en vino, que es lo que solían llevar en los viajes, y a los propios reyes y personas importantes, cuando tenían que hacer esos grandes traslados, pues lo que ocurría era eso. Con esto sellaban y también blanqueaban un poco esos huesos.
que al final es un símbolo de pureza, ¿no? El blanco en casi todas las culturas. Pero sí que me parece muy interesante destacar que hay una de las leyendas del Cid, de su muerte, en la que se dice que su cuerpo estuvo incorrupto durante al menos un mes después. Hay una leyenda. Por eso sí que hay una Miguel leyenda Botella, fantástica en San Pedro de Cardeña. Dicen que el Cid efectivamente estaba, la momia del Cid incorrupta, y que estaba sentado en una silla en el altar del monasterio, y que allí estuvo prácticamente 10 años hasta que, esto es un poco, en fin, peleagudo, ¿no? Se le cayó la nariz. Y entonces estaba ya el cadáver, la momia, en tan mal estado que decidieron enterrarlo en el monasterio. Pero sí hay una leyenda, de las muchas que hay, que efectivamente allí, en el altar de San Pedro, estaba... O sea, como entronizado lo tenían. Pues como... Claro, muchos santos... Se dice ellos que están el brazo de Santa Teresa incorrupto y tantas es que cosas. Al final, ¿no? también entronca con el tema que hablábamos antes del héroe, porque siempre el héroe está sentado, esperando, muerto, pero está siempre sentado. Normalmente, además, con la espada y con el escudo en la mano, pero siempre sentado. Es curioso. Sí, la leyenda de Cardeña recoge algunos de estos elementos legendarios donde se trufa de todo. Y como se ha escrito unos bastantes años después de la muerte del Cid, pero no sé, yo no creo que los monjes estuvieran allí sentados en una silla, en un trono, en un pequeño trono, en el altar, y todos los que iban veían a Rodrigo, lo cual, fuera cierto o no, evidentemente entroncan con este mundo de creencias, de misterios, de el héroe que muere pero que no muere, que está allí físicamente, que se puede ver, que se puede tocar. Iba a decir que se puede oler, mal, pero se puede oler. Bueno, ese mundo que es fascinante de las leyendas está en el Cid. Quizás es lo menos conocido del Cid, porque claro, todos conocemos la muerte, la batalla después de muerto, todo eso que ha aparecido en el cine, pero estos elementos legendarios, fueran ciertos o no, son fantásticos. Y luego, pues como los franceses saquearon el monasterio, como tantos monasterios, por cierto, yo he dicho algunas veces, en broma, que no sé por qué mantenemos relaciones diplomáticas con Francia. Lo que han hecho los franceses en España ha sido, y los ingleses, ha sido tremendo, ¿no? Pero bueno, esto es una broma. Bueno, los saqueos... ¿O no? O no. Bueno, o no. Bueno, fíjate, yo el lunes grabo... A ver si me nombran ministro de Exteriores y ya verás tú la que digo. El lunes grabo sobre el Papa Luna y al final... Otro también. Al final, bueno, pues lo sacan de la tumba y le hacen absolutamente todas las tropelías posibles. Pero este olía bien, el Papa Luna olía bien. Era más floral. Sí, olía muy bien. Eso dicen, que tenía un aroma a flores. A flores, a flores. Y bueno, incluso en la casa de la familia, aún hoy en día dicen que se puede oler. En Sabiñán. En Sabiñán dicen que todavía está impregnado de esos aromas. Claro, desde el siglo XV se va modificando, se va moviendo de los lugares dentro del monasterio por las obras del cenobio, después al entrar a la sacristía, que lo ponen sobre 4 leones de piedra, después en el XVI al lateral de la abadía, luego una capilla. En definitiva, lo están moviendo constantemente, cada X tiempo, el propio cuerpo del Cid. ¿Qué es lo que ocurre? A mí hay un hecho muy importante, que es cuando los franceses, al final, sacan el cuerpo por completo, lo que quedase de él, lo destruyen, se llevan los pedazos a Francia, muchos de ellos, y se utiliza como un símbolo de fuerza, como una reliquia de una especie de santidad no religiosa. Esto también ocurría con el Papa Luna. El Papa Luna es un antipapa, fue expulsado, no está considerado por la Iglesia, está excomulgado, pero también era como una reliquia de poder. Y esto era una reliquia de poder y se utilizó hasta que se devolvió parte y, sorprende, pero a día de hoy está repartido por medio mundo los restos del Cid. Es que fíjate, Nacho, las reliquias tienen un poder especial, y es que un pedacito pequeño de una reliquia tiene las mismas propiedades que toda la reliquia junta, ¿no? Hombre, si tienes la cabeza o tienes una mano o un brazo de un santo, y si tienes 2, mejor. Pero digo 2 porque San Juan Bautista tiene 2 cabezas. Yo le pregunté, bueno, no viene al caso, que cómo es posible que San Juan Bautista tuviera 2 cabezas. Y me dijo, hombre, parece usted tonto. Tenemos la cabeza cuando era niño y cuando murió. Las reliquias tienen además esa peculiaridad de multiplicarse hasta el infinito, porque son reliquias. ¿Cuántos pedazos de la Santa Cruz, de la Cruz de Cristo, habrá en el mundo? Probablemente para hacer un bosque con la madera.
tener un pedacito del Cid, un huesecito del Cid, tienes todas las propiedades del cuerpo entero del Cid y del héroe, porque la reliquia, un resto material que ha formado parte del cuerpo del héroe, del cuerpo del santo, me da igual, o que ha estado en contacto con él, en el hábito, no digamos nada si es una espada o es un elemento ya mucho más espectacular, te transmite todo el poder del héroe. Esa es la peculiaridad de la reliquia. Si es un héroe, te transmite el poder, su reliquia, o si es un santo, te transmite pues todos los beneficios de la santidad. Claro, que realmente pedí también la exhumación del Cid. Aquí en Burgos los restos del Cid son poquitos. Incluso la Academia de la Lengua creo que tenía un trozo de cráneo, todavía conservaban. Y al final enviaron una pequeñita caja, fueron recolectando. Luego los que iban entregando a los diferentes franceses que se jactaban haciendo unas entregas tremendas, pues luego se escondían diferentes en su casa. La República Checa también hay varios repartidos. Y se van perdiendo y la historia del Cid está repartida por prácticamente medio mundo como dice José Luis, ¿no? Ese objeto de poder, casi una fortaleza bélica tremenda. Es que estamos hablando de un héroe que podríamos tildarlo de mitológico, incluso. O sea, al nivel de Aquiles, en la Ilíada. O sea, es algo que abarca muchísimo. El espectro es tan amplio que, como bien ha dicho José Luis, todas las reliquias, ¿cuántas habrá, no? La mayoría, por no decir el 99, vamos a dejar como la ciencia, ¿no? Siempre ese 0,1, serán falsas, estarán totalmente, que no tendrán absolutamente nada que ver. Pero ¿cuántas habrá y cuánta adoración por ellas? Y con eso se extrapola a casi cualquier héroe, santo, Dios, llamémosle X. Pero el ser humano necesita eso. Lo necesita porque el mito es necesario. Exacto. Antes lo habéis dicho, ¿no? Los mitos son necesarios y cuando acaba un mito o parece que se está debilitando, vuelve otro mito. Y la reliquia no deja de ser más que el testigo del mito. Así Los es. mitos no necesitan testigos físicos. Las leyendas sí, ¿eh? Las leyendas sí. Los mitos no. Pero si tienes un elemento físico, un objeto, un resto físico que te hace referencia al mito, eso es fantástico. Hay reliquias, esto daría para varios programas, ¿no? Fantásticas. Yo he visto una pluma de la paloma del Espíritu Santo. Bueno. Por cierto, en Italia parece irreverente, pero es así, y lo muestran. Hay 7 prepucios de Jesucristo de la circuncisión, 7. 7. O sea, era el hijo de Dios. Era el hijo de Dios. La reliquia es un mundo fascinante. No importa, la gente creía en eso y provocaba que la espiritualidad fuera al máximo. Sí. Porque la espiritualidad está basada, en el caso de las reliquias, del Cid o de quien sea, en un objeto material que puedes ver y por tanto es verdad. En algo tangible. Si lo puedo tocar, es verdad. Es que me han contado. No, es que el hueso está ahí, es que está ahí el santo prepucio, la sangre de Cristo. Anda que no hay ampollitas con leche de la Virgen María que le estaba dando el pecho al niño Jesús, ¿no? Hay montones de ampollas por ahí por todo el mundo en forma de polvito blanco. Pañales del niño Jesús. Pañales del niño Jesús, qué cochinada, ¿no? En Coria. Además usados, bueno, una cosa. Hombre, claro, si son usados tiene más valor, claro. Es tremendo. Si hay Al que buscar final, reliquias, nunca vayamos a casa de José Luis porque no tendrá ninguna. no solo las reliquias, sino que ese mito se trasladó, por ejemplo, también al caballo del Cid, a Eso es, Babieca, Babieca. porque se hizo mundialmente conocido y además se dice que incluso se presentó en alguna de esas batallas post-mortem del propio Cid. ¿Esto cómo podía ser? Quizá Bueno, pero es que Jimena este caballo, lo guardaba y lo llevaba. bueno, que decían que Jimena le puso ¿cómo se llama? Le ponen para montar al caballo. La brida. La brida. Sí, algo de eso. Entonces, ahí lo echó hacia el combate para que acompañase a todo el mundo. Pero es que ha habido excavaciones arqueológicas para buscar sus restos. Y han enloquecido también queriendo buscar un caballo legendario. Esto es como si buscásemos el caballo de San Jorge, decir, no, es que está enterrado en tal sitio. Pero claro, aquí, en el de Babieca, sí que aparecía dónde estaba enterrado, que era entre 2 grandes árboles, y el duque de Alba fue uno de los encargados en buscar estos restos. Bueno, lo localizó, ¿no?, a través de las historias que había de fuentes épicas, pero no encontró nada, ¿no? No encontró nada. Hay una estela de 1949 donde dice, bueno, aquí estuve yo. Marcó el lugar. Aquí hemos excavado. Sí, y encontramos O sea, aquí no 2 está. tortugas Aquí y un no ratón. está. Sí. Bueno, si buscas reliquias de cualquier condición
y personaje encuentras Santa Elena, la madre de Constantino, ese emperador que promulgó, ahora hay dudas, el edicto de Milán en el año 313, por el cual el cristianismo dejaba de ser perseguido y se convertía en religión no oficial, pero sí en religión legal del mundo romano. Excavó en Jerusalén, es la primera arqueóloga de la historia. Excavó en Jerusalén y encontró todo. Bueno, la corona de espinas, la Santa Lanza, el sepulcro, bueno, encontró todo. Es que tenía muy buen ojo. Es que era una arqueóloga fantástica, era una cosa maravillosa. Cierto es que en Jerusalén no se sabía dónde estaba ninguna ubicación y por orientación dijo, bueno, pues aquí tiene que estar el sepulcro, aquí tiene que estar tal. Pero bueno, apareció todo. Apareció todo. Apareció absolutamente todo. Todo, una cosa maravillosa. El sepulcro, y eso que en el 135 el emperador Adriano arrasó Jerusalén y le cambió hasta el nombre, ¿no? La llamó Castra Aelia Capitolina. En la tercera guerra contra los judíos fue la gran diáspora. Bueno, es igual, los mitos aguantan casi todo. Bueno, pues como los templarios. Bueno, si entramos en ese mundo ya va a ser... No. Hemos echado mucho, ya haremos. Bueno, el caballo, sin duda, una de las imágenes legendarias que tienen y se conciernen sobre el Cid. Silvia, ¿te gustaría comentar algo en concreto? Bueno, yo creo que no nos podemos olvidar, y además lo hemos anunciado, de otro de los elementos que acompañaban al Cid. Estamos hablando de Babieca, de su caballo, pero también se ha hablado siempre de la famosa tizona, ¿no? Porque la primera vez que se nombra esa tizona es en el Cantar del Mío Cid. Hasta entonces no había habido ninguna mención, quizás sí. y bueno, también hay que decir que la tizona es un modelo de espada de doble hoja que era muy típico en una época en concreto en España, sobre todo en los siglos XVI y XVII, pero que ya existía desde antes porque la utilizaban en los reinos de taifas. Entonces, es posible que llegase hasta el Cid como un regalo o porque él estuvo combatiendo, ayudando a esos reinos de taifas que pagaban tributos, las parias, al rey de Castilla, y entonces ellos bajaban a ayudarles en esas o a recopilar, a recolectar esos tributos, y además les ofrecían asistencia con sus ejércitos, ¿no? Es posible que efectivamente el Cid pudiera llegar a tener uno de esos modelos, pero lo que siempre se ha puesto en entredicho es que eso se pudiese usar para la batalla, porque no era habitual y sobre todo en esa época lo que se utilizaba era las lanzas. De nuevo el cine. En las películas sobre guerras medievales vemos que mucha gente lleva espada. La espada era un objeto, un arma cara de fabricar, difícil de forjar y cara de fabricar. Efectivamente, como decías, la mayor parte de la gente combatía o con un hacha, que además servía para todo, o con una lanza. La espada solo la llevaban la gente que podía permitirse pagar un objeto un instrumento, un arma bastante cara. Y efectivamente tiene razón. Las espadas empiezan a adquirir ese valor de elemento realmente extraordinario, no solamente simbólico, sino también de poder, un elemento de poder a partir del siglo XII, ya muerto el Cid. El caso de Durandarte, en la canción de Roldán, la espada de Roldán, tizona, colada, y además, como símbolo de poder, tizona es la espada del Cid y colada es la espada que le gana al conde de Barcelona, al conde de Barcelona, y se apodera de alguna forma del espíritu del caballero, porque la espada representa el espíritu del caballero, es un símbolo, es un arma de la clase dirigente, de la aristocracia, de los buenos caballeros. Excalibur, por ejemplo, que es la espada del rey Arturo, aparece como tal a partir de la segunda mitad del siglo XII, las grandes novelas de Chrétien de Troyes, de Wolfram von Eschenbach, sobre todo el ciclo artúrico, esa espada, pero no era un arma muy efectiva para combatir. Probablemente un ejército de 1000 personas, a lo mejor 950 llevaban lanzas. La lanza es muy fácil, es una asta de madera con una punta de hierro. La espada es mucho más difícil. Y luego, sobre todo en el siglo XIII, Fernando III el Santo tiene una espada con la cual se conserva en la armería real, ¿no? La espada lobera, muy famosa. Si ustedes ven la espada, en fin, como arma de combate, yo preferiría combatir con una buena hacha o con una lanza antes de con esa espada, ¿no? Pero bueno, la espada se convierte en un símbolo. Y el Cid, convertido en el gran caballero por antonomasia, tiene que tener una espada.
Pero hasta aquella época no se heredaban las espadas. La espada era carísima, claro, y había que cuidarla con mucho cuidado. Y por supuesto que se daban de padres a hijos, pero había muy pocas. Yo no sé si el Cid tuvo una espada, imagino que sí, ¿eh? Tuvo que tener una espada porque era un caballero, dirigía una mesnada y ya era un símbolo, se estaba convirtiendo en esos momentos en un símbolo de poder y en un símbolo de dirección y de prestigio, ¿eh? Pero no era muy eficaz en un combate. Vemos combates con espada y además esas espadas de doble mano del mandoble, que son muy grandes, prácticamente no se usan hasta el siglo XIV o siglo XV, ¿no? Un caballero llevaba un caballo y sobre todo una lanza. Era el arma más efectiva y además podías alcanzar mucho más al enemigo que con una espada. Hubo mucho lío también con el tema de las espadas, las tizonas. Bueno, la colada nunca se llegó a encontrar, pero claro, la tizona sí. La tizona además, bueno, es la más emblemática, ¿no? Por supuesto. De hecho, hay mucha gente que sí que ha oído hablar de la tizona, pero no ha oído hablar de la colada, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos ver aquí en Burgos, en el museo. Claro. Pero además yo creo que es como dice José Luis, ¿no? En ese momento eran inútiles, muy caras, eran armas que no se aprovechaban para la batalla. Evidentemente había que buscar la facilidad y la practicidad, y la espada no te la daba. Y sí que es cierto que volviendo a eso, el Cid yo creo que sí que tendría espada, no sé si tendría nombre, seguramente sí, no sé si sería tizona, pero por la envergadura, ¿no? Por el calado del personaje en sí, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, hay mucha controversia con el tema de las espadas también, ni siquiera si llegaron a existir, que vamos a creer que sí, pero sobre todo con el nombre, ¿no? Con el propio nombre de las mismas. Bueno, pero eso no es impedimento para meterlas en la leyenda y luego en el turismo. A ver, claro que no. No, porque os explico. ¿Quién dice que Excalibur existió? No, nadie. Nadie. Bueno, pues yo he estado en el bosque de Broceliande, en la Bretaña francesa, que tienen allí un bosque chulísimo en el que te cuentan todas las historias del rey Arturo, y en un lago hay una piedra enorme que tiene la Excalibur clavada, y tú… No es un parque de hecho la dio la mujer del lago, ¿no? Fue la que le entregó Excalibur. Vivian, efectivamente. También está el lago de Vivian, pero está también la piedra donde está la espada. No es impedimento el que no haya aparecido jamás Excalibur para que ellos ¿Cómo son los franceses? ¿Qué te voy a contar? ¿Cómo son los franceses? Y para cuando seas tú embajador. Y entonces… Ministro. Perdón. Lo aprovechan, claro, lo aprovechan sí. Todo. Y eso es una cosa que teníamos nosotros que hacer y no lo hacemos con nuestra historia y con nuestras leyendas. No las ponemos en valor. Y había que estar, y sobre todo en estos tiempos en los que la gente, sobre todo la gente joven, necesita, algo físico para hacerse el selfie, para hacerse la foto. Tampoco pasaba nada porque tuviésemos una réplica de tizona a la vista. Por supuesto que no. Claro, pero la fuerza que implicaba a los ejércitos, tú eres de una localidad que es Daroca. Daroca, el que no la conozca, pues tiene que ir, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. En Daroca están los santos corporales, que es un milagro que tiene lugar muy cerquita de Valencia, donde en el momento de la consagración pues tienes el toque de guerra, se tienen que ir a luchar y lo guardan, ¿no? En el corporal, que es el paño donde se conservan, que está doblado en 9 partes, y se esconden unas piedras y luego al final pues se queda ensangrentado como milagro, que es la transubstanciación, etc. ¿Para qué se utiliza eso? Para ir a las batallas, porque es un elemento absolutamente sagrado. Y eso es lo que animaba a la gente, por lo cual ir con estas espadas sería lo mismo. El que pudiese tener esa espada, decir, es que yo tengo el poder, vosotros vais a tener la fuerza de todo el ejército del Cid campeado. Mira, en el siglo XI o en el siglo XII todavía no, porque las espadas son muy sencillas. Es una hoja con una empuñadura y con un guardamanos en forma de cruz. Muy sencillas. A partir del siglo XIII las espadas ya son mucho más complejas, con más decoración, con unos pomos desarrollados. Las espadas de los reyes a partir del siglo XII, XIII, sobre todo, en el pomo, que suele ser un pomo redondo, una especie de esfera, ahí dentro iba una reliquia. Colocaban las reliquias en el pomo de la espada del rey. Y el rey, cuando blandía la espada para arengar a las tropas a la batalla, decía, esta es la espada y aquí está la reliquia de San Fulano o Santa Mengana, ¿no? Por cierto, muy cerquita de Perusa, en Italia, hay una ermita dedicada a San Galgano, un santo del siglo XII, y hay una espada de hierro clavada en la piedra. Como el Excalibur italiano. El Excalibur italiano. Se puede ir, bueno, sí. ¿Sabes que la consiguieron sacar? Sí. Y se la llevaron. Y la encontraron, creo que fue… no le hicieron rey al que la sacó. No, bueno, no. Hay una historia, fue hace pocos años, pues ahora está todo vallado y no es fácil acceder a ella, y la encontraron en una taberna
cercana, la espada. Es que Gambdaroso hay en todas partes, y en Italia hay esa grapa, ese licor que sí, cuando te tomas varias grapas y te robas la espada de San Galgano, la Pietà del Vaticano, haces lo que sea necesario para salir en la prensa. De la espada se han hecho bastantes investigaciones. Se adquirió hace pocos años, ¿no? La que conocemos o la que se cataloga como original, o por lo menos, claro, decir, una espada original. Bueno, tenemos una que está en el Ayuntamiento de Valencia, que es muy interesante. El Ayuntamiento tiene un museo fantástico, pequeñito, muy chiquitín, un museo histórico, pero bueno, se descartó prácticamente por completo de que tuviese algún tipo de relación con esta tizona. Los estudios de metalografía que se han hecho en Madrid, parece ser que la hoja de la tizona que conocemos es del siglo XI. Eso no quiere decir que sea la espada del Cid, la empuñadura no, que es mucho más tardía, ¿no? Parece que es del... Ahora... O sea, se cree que hay una parte del metal que corresponde con un estilo de fundición. Sí. Decían que a la tercera fundición se metía al fuego, se recubría con piel de armiño, ¿no? Porque generaba diferentes propiedades el carbón. Pero claro, lo que estamos viendo es un trocito de metal original de esa época. O sea, no estamos viendo la espada que él empuñó. Sí, evidentemente es una espada que ha tenido unas vicisitudes tremendas, pero parece ser que hay un pedazo que por lo menos sí que corresponde a la época. A la época. Eso no quiere decir que fuera la espada del Cid, que fuera la tizona, que hasta, como lo he dicho muy bien, hasta el siglo XIII no aparece el nombre de tizona, que fue una espada que empuñara al Cid. No lo sé, ¿eh? La primera espada que tenemos noticia, y además no se ha perdido la transmisión documental, que esto es muy importante para la historia, es la espada lobera de Fernando III el Santo. Es así, que sabemos que es la espada del siglo XIII y desde entonces se conserva. Espadas medievales originales en España creo que hay media docena, ¿eh? Asómbrense. Pensamos que los museos están llenos de espadas medievales, es que había tan pocas, hay media docena, ¿eh? Y en Europa no muchas. De vez en cuando aparece alguna excavación, alguna, pero claro, era tan valiosa, era tan extraña una espada que la gente las conservaba todo lo que podía. Media docena de espadas medievales de esta época originales, ¿no? Solo media docena. Y el tema de que fuera, el componente principal fuera acero de Damasco, que eso también se ha dicho mucho en la del Cid. Sí. Eso no se ha podido demostrar, no se sabe nada, son puras conjeturas, son bulos, es falso, porque decían que eso sí que podía ser determinante para marcar la época y el contexto, situarlo en un contexto histórico. El acero, la espada es el hierro con carbono, se convierte en acero, etcétera, como saben ustedes muy bien, evidentemente puede venir de cualquier sitio y se puede forjar en cualquier sitio. Cuando encontramos una escultura romana en un yacimiento en Clunia, aquí cerca de Burgos, no quiere decir que la trabajaran en Clunia. Esa estatua, esa escultura la pudieron traer de un taller de Roma, y la pieza, por ejemplo, sobre todo si es una pieza labrada en una piedra ágata, ónice o una variante de una de estas piedras semipreciosas, la han podido traer de Arabia Saudí, del Yemen o del Punjab. Por tanto, una espada se puede forjar en Damasco, se puede forjar en Burgos, pero va a ser muy difícil saberlo, porque además no tenemos, y en arqueología es muy importante, elementos de comparación. No tenemos fósiles directores, como ocurre con la cerámica, no tenemos elementos de comparación. Con media docena cada una, con perdón, de su padre y de su madre, pues no tenemos elementos comparativos. Claro. Hablando de espadas, hablando de batallas, nos imaginamos cómo eran las batallas en aquella época, y por eso ya lo he introducido un poco al principio, que nuestro buen amigo, conocéis prácticamente todos los que seguís Abismo, el coronel Francisco Rubio, especialista en operaciones especiales del Ejército Español, la persona responsable prácticamente de todos los equipos que ha habido en los últimos años en el campo de batalla, nos ha enviado 2 pequeños audios porque él quiere hablarnos de su pequeña idea del ejército, cómo era ese ejército medieval. Y ahora podemos hablar, ¿realmente eran mercenarios? ¿Sería comparable a algo? Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Los ejércitos medievales, además de nobles, pues incluían caballeros, infantería y mercenarios. Los caballeros generalmente eran nobles menores que formaban la élite militar y combatían a caballo, ¿no? De ahí su nombre. Mientras que la infantería pues estaba compuesta por hombres de clases sociales más bajas. Y los mercenarios, pues estos eran unos guerreros profesionales,
contratados por los señores feudales y por los reyes, a veces directamente. A menudo eran soldados experimentados, muy a menudo, que luchaban a cambio pues, de una paga, del botín o incluso bajo promesa de tierras, de cesión de tierras. En la época del Cid pues había mercenarios cristianos y musulmanes que luchaban indistintamente para cualquier bando. Claro, aquí es donde yo me pregunto, ¿esto sería un poco como Wagner o Blackwater de la actualidad? Pues salvando las distancias y las comparaciones, casi, ¿no? Gente, sobre todo los caballeros pardos, llamaban así, los caballeros de frontera, que vivían en el filo de la espada, que vivían pendientes siempre de la guerra. Las guerras en la Edad Media, ustedes quítense de la cabeza esas batallas enormes, masivas. Batallas importantes durante toda la Edad Media en España hay apenas una docena, no más. La guerra medieval es una guerra de asedios, de escaramuzas, de botín, de saqueos. De hecho, el Cid es desterrado la primera vez de Castilla porque unos bandoleros de la frontera del reino musulmán de Toledo entran en sus tierras en torno a Gormaz, el sur de la actual provincia de Soria, y se llevan unas vacas del Cid. Y el Cid irrumpe en el reino musulmán de Toledo y como el rey de Castilla, Alfonso VI, está pactando un acuerdo de paz con el rey de Toledo, ha roto las paces, las treguas, y entonces es exiliado. Pero lo que hace el Cid es perseguir a los ladrones que han entrado a robarle su ganado. Es decir, robar ganado unos a otros, pero esto no solamente era entre cristianos y musulmanes en la frontera, es que los de Pamplona pasaban a robar a Aragón, los de Aragón pasaban a robar a Urgel, los de Urgel a Ribagorza, y así sucesivamente. A eso le llaman guerra, pero realmente son verdaderas acciones de latrocinio, porque la gente se ganaba el pan como podía, al estilo un poco de los vikingos. Los vikingos eran lo mismo, pero en el mar. Cuando las crónicas vikingas, las sagas escandinavas dicen, los vikingos salían a varego, salían a vikingo, es decir, salían a lo que podían, llevaban productos, pieles, etcétera, comerciaban y si no, robaban y saqueaban. Bueno, pues toda la Edad Media, sobre todo hasta el siglo XIV, es así. Y efectivamente había mercenarios que vivían o de la paga que les daba el señor. El Cid tenía su propia tropa, ¿no? Su propia mesnada, dependían de ese señor, servían a ese señor o también se repartían el botín. La expansión del Islam se hizo así, ¿eh? El Islam se expande por unas gentes, poca gente del desierto que tiene una gran ambición de dinero y se reparte, una quinta parte es para el califa, para el Estado Islámico, vamos a llamarlo así, para el Imperio Islámico, y cuatro quintas partes son para los soldados. Bueno, pues así se hacía casi siempre, o un pago a la mesnada o un reparto del botín. Además, el Cid en esto era fantástico. Mira que engañar a 2 judíos en Burgos y llenarles... fíjense qué cosas tiene también el misterio de la literatura. Cuando el Cid engaña a Raquel y Vidas, a los dos judíos, llenándoles las arcas de los baúles de tierra, ¿no? Hay que ser muy tonto para no abrir el baúl. Pues los judíos, que eran precisamente tontos en esto, no abrieron el baúl. Pues ahí estaba la paga, el dinero con el cual explica el poeta cómo pagaba el Cid a sus mesnadas. Pues para poder hablarte de todo este tema también de mercenarios, vamos a escuchar el último audio que nos envía el coronel Rubio sobre el combate. Ha dicho José Luis algo muy importante, que también nos gustaba comentar, que no son como los imaginamos en el mundo, sobre todo cinematográfico, al igual que los castillos. Los castillos no hay tal cantidad de personas viviendo. Un castillo podía estar defendido por 20 personas, como mucho, y eso sería ya un grandísimo castillo. O sea, cuando había una batalla en un castillo podían ser 20 contra 20. Y por supuesto no vivían esas 1000 personas que vemos en una película. Si me perdonas un momentito, el castillo que hemos excavado en Alcocer, al lado de Alcocer, se llama la Torre del Cid. Imagínense, todavía se mantiene el topónimo, allá en el Valle del Jalón. Tiene el tamaño aproximadamente de este escenario y por los restos que han quedado, incluso han quedado restos de la cocina, restos de las fichas con cerámica rota que hacían para jugar los soldados. Allí no caben más de 6, 7 caballos y una veintena de peones, ¿eh? No caben más. Para que se haga una idea, ¿eh? Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Así como los ejércitos no eran tan potentes y numerosos como los ejércitos nacionales que conocemos ahora, las batallas
pues de la época también eran mucho más pequeñas y personales que esos grandes enfrentamientos que hubo en siglos posteriores. Por tanto, el combate cuerpo a cuerpo, también por el tipo de armamento, era común, y el uso de la caballería pesada con caballeros, con armaduras y lanzas, pues fue un elemento decisivo en muchas batallas. El Cid en particular era conocido por su habilidad como estratega y por organizar su ejército de manera eficaz, tanto en el uso de la caballería como en la integración de soldados de diferentes culturas, puesto que él tenía en sus huestes tanto cristianos como musulmanes. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el arte de la guerra, el arte de la estrategia, en cómo poder vencer a alguien pues que esa mentalidad que tiene estrategia bélica es muy inferior. Y por eso pues premiaban y se buscaban con diferentes reyes, diferentes personas. Y sobre todo, como tú bien dices, el arte de la guerra y poder librar esa batalla sin cruzar, vamos a aceptar por el simbolismo y lo que pesa, ¿no?, una espada o una lanza. Esa es la batalla mejor resuelta. Si se podía resolver sin una gota de sangre, mejor que ninguna. Y en eso el Cid también era un especialista. Era muy bueno en lo que hacía y sí, como mira, has nombrado antes Wagner o Blackwater, ¿no? Y decíamos, salvando las distancias y el contexto. Eso, ¿eh? Claro, claro. Pero no tenemos que pensar con esa mentalidad, ¿no? Esta gente, por ejemplo, hoy tenemos esos ejércitos privados, porque son ejércitos privados, que pues quizá no lo hagan para ganarse la vida, simplemente. ¿Vale? Es decir, no guerrean o no se ponen a los intereses del mejor postor solo con una ambición económica. Hay mucho más detrás, ¿no? En aquellos momentos, la ambición económica o el poder comer era el primer motivo. Después, cuando tú tenías un ejército que sostener, toda esa gente que dependía de ti, sí que es cierto que igual la ambición crece porque es humano. La ambición va ligada, es intrínseca en nosotros. Entonces, cuando tú aspiras, vas creciendo. Y eso podía suceder, pero lo digo porque hay que matizar, ¿no? Porque sí que es cierto que no tiene nada que ver el contexto histórico en el que nos encontramos ahora y en el que estaba Rodrigo, ¿no?, por ejemplo, pero sí que es cierto que verdaderamente hoy en día podemos encontrar similitudes con todo este tema. Por eso hay gente que, yo lo sé, que hay gente que a lo mejor le molesta incluso, ¿no?, que nombres al Cid como un mercenario. Bueno, quizás sea el término que utilizamos hoy en día. Hombre de la guerra. Seguramente, hombre de la guerra, un estratega. Quizás no sería el término que utilizaban en aquel entonces, seguramente que no. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo, si reducimos o sintetizamos mucho eso, su misión era esa, como bien he dicho al inicio, ganarse la vida con algo que se le da maravillosamente bien. Pero no solo con eso, sino los mejores hombres preparados Por supuesto. físicamente, las mejores caballerías que podían tener, recurso económico muy importante también y estratégico, es decir, desde el punto de vista geopolítico de aquella época, decir, no, yo es que he aprendido. Pero a mí me han inculcado diferentes personajes, entonces tú no estás llevando al Cid, estás llevando a un séquito que igual no sería muy extenso, pero perfecto. A ver quién le planta cara a este tío. Pero es que eso se extrapola hoy también. Es decir, ¿qué es lo que te dicen? Para tú triunfar de verdad, si tú lo que quieres es triunfar y ser algo, rodéate de gente mejor que tú casi. Y eso el Cid lo hacía muy bien. Seguramente tenía mejores batalladores que él entre sus filas. Seguramente. Él era la cabeza de cartel. Pero seguramente había guerreros que luchaban y peleaban mejor que él. El Cid es un personaje, es un hombre que tiene una enorme capacidad de decidir bien. Y eso es muy importante, ¿no? De tomar decisiones acertadas. Y para eso tienes que conocer la psicología del enemigo. Por supuesto. Y el Cid la conocía muy bien. Y conocía también la psicología de sus guerreros. Y aprovechaba la oportunidad. Es que había luchado con ellos. Claro, es que, bueno, él estuvo, esto a veces se oculta, ¿no? El Cid durante casi 6 años fue el comandante en jefe del ejército musulmán, del rey musulmán de Zaragoza. Combatió, arrasó La Rioja, que era un territorio cristiano, de su gran enemigo, el conde Ordóñez. Arrasó, derrotó 2 veces a los conde de Barcelona, que era un cristiano. Derrotó al rey de Aragón, que era cristiano. Luego se alió con él, ¿no?, con Pedro. Pero bueno, era un hombre que tenía una capacidad de decisión, de impulso realmente tremenda, y eso se nota. Y aprendió a combatir con los musulmanes. 6 años con ellos, defendiendo Zaragoza, el reino musulmán, la taifa de Zaragoza, de la presión cristiana, pues todo eso sirve para conocer al enemigo. Y luego tiene una capacidad de lo que llamaríamos de comprensión del espacio, dónde se coloca, en los castillos que va construyendo, sin mapas, sin GPS, una capacidad de entender el espacio y aprovechar el espacio, el microespacio para la batalla o el gran espacio para la estrategia global, que es realmente fascinante.
Después de todo esto, vosotros pensáis que sigue habiendo tanto mito o tenemos mucha fuerza de realidad. Yo creo que verdaderamente, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El Cid es mito, es leyenda, pero también es un personaje. A día de hoy es un personaje, yo creo que reconocible, como bien decía, por casi todos los que nos gusta un poco la historia o amamos un poco todo lo que nos puede aportar este país tan rico en historia, que a veces se nos olvida. Pero sí que es cierto que yo creo que, evidentemente, el Cid, aunque tenga mito, y estoy totalmente de acuerdo con Israel, necesita el mito. Este país y cualquier cultura necesita el mito. Yo creo que el Cid lo engrandece su figura en vida sobre todo, porque recordemos que una persona en vida no es un mito. El mito nace cuando muere. Entonces yo creo que verdaderamente sí. Rodrigo Díaz de Vivar fue grande en vida y creo que fue mucho más grande en su muerte. Yo, en mi novela El Cid, las últimas líneas yo creo que reflejan, perdón por la falsa modestia, perfectamente cómo se construye un mito, un héroe mítico desde su muerte, ¿no? Diego Dubierna, que es el personaje que, si me dejas... Sí, ¿no te lo sabes? El negro que escribió la novela no me acuerdo muy bien. Pero el personaje, Diego Dubierna, que va contando en primera persona la vida del Cid, al final creo que hace una reflexión, la hice yo, ¿no? Si lo encuentro. Lo estoy poniendo en duda. Como me metí en la cabeza de Diego Dubierna, que no existió, esa reflexión yo creo que sirve para... Es que en esta edición hay al final una serie de páginas y páginas sobre edición, ¿no? Ya verán, perdonad. No, tranquilo, te estamos observando. Además, paso las página. Páginas con un estilo realmente inmejorable, ¿no? Sin gafas, ¿eh? He de decir una cosa, lo digo siempre, ¿no? José Luis, hasta hace unos años leía un libro al día. Sí. Y tus récords son más de 365 libros en un año. Más. Bueno, perdonen. Fíjense lo que dice Diego Dubierna, lo que supuse yo que un amigo del Cid, un compañero del Cid, podía pensar justo después de muerto el Cid para convertirlo en un mito. Fíjense. Dice: muchas tardes, antes de la oración de vísperas, suelo pasear por los campos cercanos al monasterio, ya muerto el Cid, y algunas veces me entrego a la vera del camino imaginando aquellos lejanos tiempos en los que jóvenes y llenos de energía perseguíamos el honor, la fama y la riqueza. Y todavía hay noches en las que me despierto con la sensación de haber visto a Rodrigo cabalgando sobre un corcel de guerra, las crines al viento, y cierro de nuevo los ojos y entonces creo haber vivido solo el tiempo de un suspiro. Yo creo que es así como se forjan las leyendas, ¿no? Cerrando los ojos e imaginando y recordando lo que quieres imaginar, lo que quieres recordar o lo que quieres creer que ha ocurrido. Así se forjan las leyendas. Antes me has comentado que estabas valorando hacerte youtuber. Cosas de la edad. ¿Y si haces tus propios audiolibros? Sí. ¿Cómo te ves? Pues que eso de youtuber no me veo. Te lo montamos rápido, te montachus enseguida con... Además tengo un aspecto raro, no... No, pero ahora ya sabes que con la IA, la inteligencia artificial, absolutamente modificable. Sí, antes era el Photoshop, ¿no? Ahora hay que... Bueno, pues me lo voy a pensar. Sí. No. Me lo voy a pensar a ver. Respecto, mira, antes me gustaría coger el hilo de antes de Dani, de la fortaleza física, ¿no?, que podían tener aquellos guerreros. Cuando, y ya acabó mis brasas, cuando exhumamos a los reyes de Aragón, el segundo de ellos, que es Sancho Ramírez, aparte que fue muy complicado, porque había una revolución tremenda de dónde estaban los cuerpos, pues luego te encontrabas en diferentes monasterios y ves como las crónicas, lo que hemos dicho, de esas crónicas, como luego son engrandecidos los reyes para que mueran como héroes. Y teníamos ese miedo de decir, claro, ¿y si realmente no son los reyes que imaginamos? Dudábamos de que fuesen reyes de trono, de sillón, pero descubrimos algo tan maravilloso que eran reyes guerreros. Y los primeros reyes de España eran reyes guerreros. Reyes y personajes, personas humanas, que tenían una fisionomía como los grandes legionarios romanos. Y es impensable hoy físicamente alcanzar esas proezas que tienen. Bueno, pues el segundo de ellos, que es Sancho Ramírez, que es una muerte también muy interesante la que él tiene. Cuando se va a exhumar, de pronto ha dicho José Luis pues que el Cid tuvo diferentes heridas, ¿no?, muy profundas, y que él siguió combatiendo. Nos encontramos, Silvia, con una persona
que tiene la tibia y el peroné completamente una herida abierta, es decir, el hueso por fuera de la piel, de la carne, de cómo luego, bueno, pues por diferentes técnicas que tendrían de entablillados, se lo consiguen recolocar, cómo están los callos de que eso ha cicatrizado, con 3 heridas de pus que van saliendo desde el hueso en aquella época, y 5 costillas rotas en 2, que es lo que se conoce como el volé costal, que están partidas en 2 por los 2 lados. Sería prácticamente imposible que esta persona respirase, se ahogaría continuamente, y ahí sigue el tío, luchando. Encima de su caballo. Y bueno, sí que, claro, imaginemos el dolor que puede provocar un bolet costal, si ahora mismo con una fisura casi pues, en una costilla no podemos ni respirar prácticamente. En aquella época lo que sí se utilizaba eran muchas cataplasmas. También hemos hablado de todos estos alucinógenos naturales que se utilizaban, pero lo que es indudable es que todos estos hombres de guerra les podía más su orgullo como caballeros, como reyes, y estar en primera fila, que eso es algo que nunca jamás lo habríamos imaginado que fuera real más que en las películas, pero hemos podido comprobar científicamente que esto fue así. Bueno, desde luego nos ha sorprendido mucho, y no dudo que en el caso del Cid, si se pudiera si se pudiera investigar los restos que quedan, pues algunas cosas encontraríamos muy interesantes. Yo sí que soy una defensora de la figura del Cid e incluso de la tizona, porque yo creo que sí que pudo formar parte esa espada, aunque no se usase en batalla, sí que a lo mejor la tendrían en la familia como un bien. Pudo formar parte de la dote de sus hijas, incluso, eso es lo que se cuenta, que una de las hijas casó con Berenguer, ¿no?, del conde de Barcelona. Y creo que sí que pudo formar parte de esa dote que fue heredada por la familia, e incluso llegar hasta hoy en día, aunque sea solo una parte de ella. En cuanto a si el Cid es mercenario o no, bueno, yo creo que hoy en día esta palabra tiene una connotación mala, pero que en aquella época, como ya hemos dejado claro, era algo habitual. Que estamos hablando de que acababa de terminar el califato de los omeyas y era la península, era toda la parte norte, los reinos de Castilla, de Galicia, de Navarra, de Aragón, pero que estaban intentando aprovechar esos reinos de taifas para expandirse. Es que decía Nacho que cómo es posible que esta gente con ese dolor, con esas, tú también lo comentabas, ¿no?, con las costillas rotas, con esas heridas tan tremendas, pudieran seguir aguantando. Bueno, porque hay gente, estas gentes, los que somos muy cobardes no, pero que tienen un gran sentido de la trascendencia. Eso es muy importante, el sentido de trascender, el sentido de que van a dejar huella. Y si tienes creencias en el más allá y en la vida eterna, ni te cuento, ¿no? Y eso es muy importante. Y tenían unos valores, peores o mejores, pero unos valores que ahora no tenemos. ¿Qué valores tenemos ahora los seres humanos? Casi todo el mundo. El primero es el dinero, el segundo es el dinero y el tercero es más dinero. Esos son los 3 valores principales. En estos tiempos había también el dinero era muy importante, quizá el primero, pero por debajo había un sentido de la trascendencia, del honor, de la gloria, que ahora no lo entendemos. Porque si no, no habría, con perdón por la expresión, esos pedorros y pedorras en televisión, en fin, haciendo cosas realmente que abochornan, porque no tienen ni el sentido de la trascendencia ni el sentido del honor que tenían antes. Y como hemos perdido esos códigos de valores, insisto, ni son mejores ni peores, otros distintos, no lo entendemos. Y a lo mejor esta gente tenía tal sentido del honor, en el sentido medieval del término, que eran capaces de superar el dolor. Eso es la hechicería, la brujería. También, por supuesto. Por supuesto, el dolor se puede superar de forma interna. A mí nunca me duele nada. Bueno, pues nosotros nos quedamos prácticamente sin tiempo, porque esta semana cidiana sigue, ¿no? Y ahora en la noche está bastante... Es que no cabe un alma aquí en Burgos. Uh-huh. Ayer, tú has llegado, pero ayer cuando estábamos, estaba hasta arriba. O sea, era imposible andar. Es un gustazo, las calles todas ambientadas, los puestos artesanales, el olor, ¿no? No, pero está muy bien, porque yo he llegado a la 1 de la tarde y no sabía si llegaba a Venías de Córdoba, ¿no? Venía, bueno, de Córdoba ayer, ¿no? No sabía si llegaba
a la semana siciliana o a la semana del Señor de los Anillos, porque había orcos, hadas, elfos, en fin, me queda un poco... Pero bueno, a lo mejor el Cid se asustaba un poco. Pero todos ricos porque todos van con espada. Sí, claro, todos claro. gente de pasta. Claro. No, pero está bien recrear, ¿ves? Eso sí que es espiritualidad, ¿no? Cosas de la globalización. Vamos a hacer algo bonito. Tú me has dicho, Pepe, que cada vez que vienes a Burgos tienes que ir a la catedral. Sí, ya he estado. ¿Qué es lo que tendríamos que fijarnos siempre? ¿Tú dónde te paras cada vez que vas? ¿En Burgos o en la En catedral? la catedral. Bueno, yo, aunque parezca una cuestión un poco que casi nadie se para, yo me paro en la capilla nada más entrar a la derecha, que está policromada todavía, ¿no? Entrando en la puerta del Salmental a la derecha, ya en el pórtico, dentro del pórtico hay una capilla, la entrada al claustro, que está policromada. Y me gustaría recuperar, aunque fuera mediante infografías, los colores originales de la Catedral de Burgos. La catedral ahora la vemos en piedra, la vemos de color piedra, de color caliza, ¿no? El color blanquecino, amarillento, dorado de la caliza. Pero no crean que era así la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, las portadas, las fachadas, estaban como las vidrieras, pero no de vidrio, sino en colores. Entonces me gusta pararme ahí porque queda la policromía original. Y ver la Catedral de Burgos con los colores originales nos asombraría. Yo escribí un libro, El enigma de las catedrales, el título un poco esotérico, donde hay alguna fotografía en Reims y en Amiens, por ejemplo, en el norte de Francia, esas dos grandes catedrales. Por la noche proyectan con láser en las fachadas los colores originales y nos cambiaría por completo el concepto de Edad Media. A veces, y lo siguen diciendo, la Edad Media, un tiempo oscuro, sucio, de peste, de hambre, de porquería. Bueno, depende. Una gente inculta, una gente ignorante, una gente que no tiene sentido de, vamos a llamarle espiritualidad, o sentido de la estética y de la belleza, no construye la Catedral de Burgos. Hay que tener una gran pasión por la vida, por lo bello, para construir una catedral como Burgos. Y además un gran sentido de la estética y del color. Bueno, pues me paro ahí porque todavía se conservan los colores originales que yo quiero imaginar en toda la catedral. ¿Y un enigma de la catedral? Pues probablemente el por qué históricamente Burgos se llama así. Y la Catedral de Burgos tendría mucho que decir. ¿Y qué había justo antes de que se construyera la Catedral de Burgos? La Catedral románica, que como saben ustedes, Fernando III el Santo, la impulsó después como la nueva Catedral gótica. ¿Qué había antes? El enigma, ¿qué había ahí? Un templo pagano, una mezquita musulmana. Les recuerdo, espero que no se enfaden, que Burgos es una localidad fundada por los musulmanes y que Burgos es una palabra árabe. Burgos literalmente es al-Burg, la torre en árabe. No es el Burgos de los Burgos medievales. Si ustedes suben al castillo de Burgos, el torreón de planta circular que mira hacia la ciudad es un torreón árabe musulmán del Emirato Omeya de principios del siglo IX. Al-Burg, la torre, para controlar pues, el extremo de Al-Ándalus frente a esas gentes, esos pastores del norte que iban bajando poco a poco hacia el sur. Ese misterio de qué había antes aquí me tiene... y una cuestión muy interesante. Pruébenlo. En la girola de la catedral hay unos detalles decorativos muy interesantes. A ver quién los esculpió. Ahí lo dejo, porque si lo cuento ya no es un misterio. Tenerte en los programas nuestros me parece un privilegio siempre porque aprendemos un montón. Al final nos hace siempre el programa Pepe, que es maravilloso, pero esa fuente de sabiduría única, ¿no? Y... Eso es verdad. A tirar el libro. Bueno, muchísimas gracias. Sí que quería agradecer, sobre todo, los que estáis aquí, que os habéis desplazado desde todos los rincones de España, de diferentes países, desde el esfuerzo también, los que estáis en Burgos, que habéis sacado un hueco pues, para escuchar algo que seguramente no conocíais, como es Abismo. Abismo es un mundo muy complejo, muy amplio, donde hay viajes, hay aventuras, hay varios programas también, e incluso accedemos a la historia abandonada y oculta. Muchas gracias al Ayuntamiento de Burgos por apostar por algo tan bonito, porque cuando suelen hacerse semanas temáticas,
son muy interesantes. Hace poco lo hablaba yo con la alcaldesa de Zaragoza. Al final, somos de Zaragoza y nos gusta siempre llevarla a todos los sitios que podemos. El apostar por la magia, por el enigma, por el misterio. El apostar, dicen, ¡ay, pero qué raro suena! Pero si decimos patrimonio inmaterial, entonces suena bonito y suena bien. Porque si ya unimos el patrimonio material, como le está diciendo, como ha dicho Pepe, esa catedral perfectamente policromada, la piedra no era belleza, hacía falta la pintura para estar completamente esbelta. Y si lo unimos a las historias, a las leyendas, al patrimonio inmaterial, a lo que como Israel recupera ese boca a boca de los vecinos, esas historias, las leyendas, eso es lo que se nutren de los pueblos. Hay localidades que no tienen ningún interés histórico, ninguno, o muy poquito, ¿no? Parte de una torre medieval o una torre renacentista, 4 piedras, pero tiene una historia detrás tan potente que la gente acude a ver ese lugar por la historia que tiene. Así que no dejemos perder todo aquello, y por eso me parece muy interesante y muy importante el paso que ha dado este ayuntamiento también de Burgos, uniéndose a esos ayuntamientos de España que los conocemos, que llaman a esa especie de locos de la historia oculta, locos de los mensajes encriptados, porque cuando un gran templo, una catedral, el románico, el gótico, ¿no? El gótico solamente con ver las hazañas de los templarios, de por qué puede llegar el gótico, ya nos podemos volver locos. El intentar averiguar qué son esos mensajes secretos, eso es maravilloso. Te cambia la visión por completo de un lugar. Tienes que hacer uno sobre la Catedral de Burgos con todos los misterios de la catedral, el número de Dios, la geometría, o la cosmogonía, es que es fantástico, las estrellas. Y haremos una medición de los nanoteslas para ver... Ah, sí, el cielo en el suelo. Con Rafa porque Balaguer. sería interesante traerlo. Mira, pues ese programa, y si hacemos el año que viene, bueno, no depende de mí, pero uno sobre la catedral también, con Javi Sierra lo traemos, que también le encanta esto. Y les cuento el secreto de la decoración de la girola. Tienen un año para buscarlo. Bueno, juntarles a Javier Sierra y a José Luis Corral es bastante simpático, ¿eh? Empiezan siempre a discutir entre ellos. Nos vamos juntos a Egipto la primera semana de diciembre, precisamente. Cierto, es verdad que os vais. Es verdad. Bueno, gracias también a la organización de la Semana Cidiana, a Pro Burgos y Villas Embrujadas, con nuestra querida Maya Barahona, que también nos cuida y genera este ambiente tan bonito, tan medieval, tan esotérico y tan brujil. La brujería es muy interesante y en España yo siempre digo que es el germen de la brujería, donde nace esa primera noticia que encontramos en Zaragoza, que aparece luego en Huesca, luego en Jaca, luego en Navarra, y de pronto como una gran pandemia se expande por toda esa Europa conocida y de pronto aparece la brujería que conocemos, esa medieval. Muchísimas gracias, Israel J. Espino, muchísimas gracias. También tienes unos cuantos libros que merece la pena leer. Muchas gracias, Nacho. Lo único que... Mira, hay un mitólogo, que es George Dumézil, que dice que el pueblo que olvida sus leyendas está condenado a morir de frío. Así que gracias a Burgos y gracias a Abismo por haber arrojado un poquito más de leña a ese fuego del olvido para que no se pierda nunca. Mi querido José Luis Corral, pues gracias por el engaño que siempre te suelo hacer para estas cosas, por haberte cogido el coche, haberte venido hasta aquí para este programa y que te admiramos, de verdad. Bueno, un placer como siempre y muchísimas gracias a ti. Y a ustedes. Y ahora nos iremos a cenar. Realmente es por lo que le convenzo a los sitios. Sí. Digo, Pepe, del restaurante y del vino me encargo yo. Entonces dice, no hay problema. La última fue en León, donde salió todo magnífico. Pero me dijiste que pondrías el cielo azul de Burgos y no está. Espero que mañana sí. Mañana por la mañana. No te preocupes, que haremos algún toque. Hablaremos con Rafa Balaguer, que mira a ver así los radiantes del cielo, a ver cómo lo vemos mañana. Mr. Krell, Daniel Higueras, ahora en Twitch. Sí, lo has dicho bien. Me lleva un follón cambiándose de plataforma. No, ya no cambio tanto, ya está. No te enfollones tanto. Claro, Dani es streamer, de verdad. Es una persona que trabaja todos los días para ser... trabajo. Para conseguir un contenido. Bueno, es un trabajo. Perdona. Cuando me dicen, el podcast es un trabajo. Un trabajo donde nosotros hacemos un programa. Para mí, los programas más difíciles que hay son los monotemáticos. Desde el minuto 2, ya he hecho así con el guión que había aquí. Este es el guión, hemos hecho ahí. He puesto 4 puntos muy interesantes y ya al minuto 2 ya lo he cambiado. Pero bueno, es lo que tienen los programas de Abismo, que siempre juegan con la improvisación y dejándonos llevar con nuestro espíritu y lo que nos gusta. Pero Dani, con esos programas que él hace todos los días,
Así que gracias por entretenernos. Es una cosa muy interesante, pero al final es despistarnos de las barbaridades y atrocidades y anormalidades que vemos en el Ahora día. lo has dicho bien, eso sí. Intentar que la gente desconecte, como hacemos con Abismo, al fin y al cabo, que aprenda, ¿no? Pero eso es lo que se intenta, sí. Y yo, las gracias a vosotros, ¿no? Evidentemente, yo creo que ya sabéis cómo soy yo con las reflexiones, ¿no? Yo, pues, estoy y al final, pues, suelto la mía, ¿no? Ojo que Dani se emociona rápido. Yo creo, no, yo creo verdaderamente que hoy aquí hemos tenido historia, se ha hablado historia, se ha bebido historia. Y eso es bonito, ¿no? Porque vivimos unos momentos un poco convulsos, ¿no? A nivel mundial y sobre todo a nivel nacional también, ¿no? Y yo creo que son momentos complicados en los que, y yo lo veo así, es mi humilde opinión, casi tenemos que ir pidiendo perdón por ser españoles. Y tenemos una historia tan rica que yo veo otros países que no tienen ni la mitad y no reniegan de su historia. Y nosotros parece que queremos borrarla muchas veces, ¿no? Yo pienso, muchas veces digo esto y es así, ¿no? ¿Dónde ha quedado? Porque es que lo veo día a día y puede parecer una tontería. ¿Dónde ha quedado ese Quijote de Cervantes? ¿Dónde está ese Alatriste de Pérez Reverte? ¿Dónde ha quedado el Cid? Hoy le hemos dado vida aquí y me parece maravilloso. Hoy hemos hablado en su nombre, hoy hemos engrandado esa leyenda, hemos agrandado ese mito y hemos ayudado en lo que hemos podido. Pero yo, como también siempre digo, ¿no? Sabéis que la historia no la escriben ni los que ganan, ni los que no pelean, ni los que tienen más dinero. Yo creo que la historia, al fin y al cabo, la escriben los que tienen papel y tinta. Y de eso, en este país, sabemos un rato. Así que sigamos escribiendo historia y que nadie nos diga y ni nos pueda decir lo que nunca ocurrió. Así que gracias, Burgos. Gracias, Dani. Y gracias, Silvia, siempre a mi vera, yo a su vera, y al final, pues, Abismo es, como decimos, es cosa de dos. Y aquí estamos siempre a la limón, generando estos contenidos un tanto diferentes e intentando aprender nosotros de ellos. Y algo tan bonito que nosotros salimos siempre muy nutridos de todos estos programas y nos parece algo fantástico. La verdad es que es un placer además poder hacerlo en lugares como este. Bueno, en este mismo teatro también hay algo por descubrir. Aquí justo en el centro del patio de butacas, cuando se enciendan las luces, podéis buscar un elemento que está escondido en esa pintura, un teatro que estuvo abandonado durante muchos años. Eso es increíble, que hace 27 se recuperó y aquí estamos. O sea, no había techo y estaba la intemperie, lluvias, nieves, granizo, cayendo donde están ustedes. Y hay una pequeñita... ¿Qué es? Tenéis que buscar una rana. Ah, esto es como en Salamanca. Como en Salamanca. Bueno, todo queda aquí en A ver Castilla. si la encontráis. Bueno, muchísimas gracias y también quiero dar las gracias a nuestro compositor de cabecera, que me estaba escribiendo como Iker Jiménez. Al final, esto nace también parte de obra de él y es muy importante siempre todas las ayudas que nos hace. Y parte de los que estamos aquí nos conocimos con algo tan bonito como eran los viajes que hacíamos en Anabel Misterio y que Israel también conoce ese programa que tantos años llevas en él. Muchas gracias. Un abrazo enorme a nuestro querido Jaime Arenas, que lo tenemos en Zaragoza, así mirándonos también con otro anteojo, como el profesor Balaguer. Y por ahí, hola Chus. Saluda. Y ahí está Chus Blas. ¿Hoy qué está? Ah, está con cámara. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir aquí. Pasadlo muy bien y que viva Burgos. Un abrazo enorme.